Suscríbete a la Panterita. Llano del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Estamos arrancando esta edición de viernes en el después del partido de Paraguay en Buenos Aires. ¿Cómo está Germán? Buenos días. ¿Qué tal, niño? Ahí estamos. ¿Estamos? Tratando de arrancar. No, viernes, ahí saludos. Saludos para todos. Después ya nos metemos, nos metemos en el mundo fútbol para ¿Qué va a hacer? Estresarnos un poquitito y aquella me trajo los jugos de limón, Rodrigo Canciano en zona de producción, al igual que Gerardo. ¿Cómo estás, Jorge Casal? ¿Qué tal, niño? Bien, saludos a todos los oyentes. Buenos días para todos. ¿Estoy bien ya, Jorge Luis? Sí, contame. Porque los muchachos que dejaron el programa recién dejaron la puerta abierta de radio, entonces vamos a ordenarnos. Ahora, Gustavito, dentro de lo que tiene que ver esta programación allí. Sí, allí está. Ok, gracias, Jorge. Vamos a contactar con Fabián, que nos decía que está atento para el llamado. Víctor también en Buenos Aires, porque ellos estuvieron allí. Nosotros también, por supuesto, vamos a tener nuestras opiniones desde aquí, pero observaron por ahí los rostros, las caras. En el caso de Víctor, después del partido nos enviaba. Vamos a compartir, Gustavito. ¿Cómo estás, Gustavito? Buenos días. Creo que te veo con cara de que querés hablar. Tienes cara de que querés hablar. Con muchas ganas, Gustavito, lo veo con muchas ganas. Sí, tener cara de que querés hablar. Lo que pasa es que llega su amigo, ¿verdad? En 2 días. En 2 días llega Moreno Martins. Vamos a escuchar a Moreno Martins, así. Antonio Sanabria en el después del partido ya en zona mixta con Víctor Villalba. Habló Fabián Balbuena y también Adam Vareiro. Eso vamos a ir en minutos procesando el después del empate de Paraguay. El martes el partido ante Bolivia y el empate, iba a decir, la derrota. ¿De dónde saqué el empate? La derrota de Paraguay era jugar. Sí. Creo que soñé que iba a ser un empate. Y todo lo que se dio en el antes y el después del partido de Paraguay. Las sensaciones, porque no están ingresando la llamada allí en Buenos Aires, de lo que se vio de Paraguay. Sí, totalmente. Muchas dudas. La realidad es que Argentina nos perdonó ayer, quedó corto el 1-0 por las múltiples situaciones que tuvo la selección albiceleste y bueno, muchas dudas dejó la selección paraguaya, que llegó en una sola ocasión, la más clara, la de Ramón Sosa, que quizás en cierta manera pudo haber cambiado el término del partido, pero después muchísimas dudas dejó el equipo que presentó anoche Daniel Garnero. Sí, sin duda, Jorge, coincido con lo que vos decís. Un resultado mentiroso, resultado corto, sobre todo por lo que hizo la Argentina en el primer tiempo, que lo pasó por encima a Paraguay. Le perdonó gracias a que Nico González no estuvo en esas noches inspirada y con precisión. Y en el segundo tiempo yo creo que, no sé si mejoró Paraguay, para mí que retrocedió un poco Argentina, se cansó, manejó los tiempos y eso le dio un poco de aire, pero un presente y un futuro preocupante de la selección, sinceramente por lo ha visto ayer, y ni hablar por los antecedentes, por el combo anterior. Mirando lo que se viene, se sabía de un partido complejo, complicado. Definitivamente en esta mesa hablamos que no estaba bien Luis Ramírez desde su convocatoria y se notó que sufrió bastante en sus espaldas, no venía jugando hace rato, y no es que hablamos con el diario el lunes, sino ya antes, desde su convocatoria que había llamado la atención la presencia de Ramírez. Esa es la realidad, desde el comienzo, y no es que solo pasó por él del desarrollo del partido, sino hay un todo. Después vamos a ir hablando inclusive uno por uno. Comencé a ver a Coronel, me está dejando dudas. No transmite seguridad, Coronel. No solo por el gol, veo mucho físico allí, pero me parece que habría que ver más adelante las próximas fechas, a ver cómo se da lo de Coronel, por ejemplo, también. Me dejó algunas incógnitas en el arco. Coincidíamos de que ayer iba a ser la prueba, el examen para ir conociéndolo bien. Después vimos resúmenes, videos. A mí desde un principio nunca me convenció y bueno, yo lo terminé de confirmar. Un arquero que le cae en centro delante de su nariz y no sale, no descuelga. Mete demasiado su defensa dentro del área y hasta para hacer el saque de arriba uno ve técnicamente no pareciera un arquero de selección, más que nada viendo los otros arqueros que hay, o sea, claro. ¿Qué tanto superior es a los otros que tenemos naturalmente paraguayos? O sea, en eso para mí al hay ser mucha titular y diferencia. existir un hueco para el arquero es el mejor. Claro. Te demuestra, o sea, ¿quién es el arquero de su selección? Para mí ¿Por qué tenemos hoy? Para mí, mi opinión, no es el mejor de los que están convocables hoy en la selección. Y lo de Iván Ramírez
por suerte se había hablado antes, porque siempre dice, ustedes están hablando con el resultado opuesto. Se habló antes de que Lo que era... explicaba después en y- conferencia y era no que era solamente el eso, único Niño. lateral como el tema de proyección, o sea, como ya no le tenía Espínola, esa Sí, fue pero, la... Sí, pero casi si no vos subió. pero salida. si vos estudiás y La conocés al proyección, rival, allí la salida. si vos conocés al rival, si no estaba Di María, estaba Nico González, que son punzantes, son profundos. Entonces, ¿vos ¿para qué vas a poner un lateral de salida si vos lo que tenés es protegerte del sector? Casi Argentina, por orden de Scaloni, cada balón que agarraba jugaba para el lado de Iván Ramírez, porque Sí. saben y te estudian de que va a jugar un jugador que no viene con ritmo, que no viene jugando, y todo eso se sabe y se estudia hoy en día con la tecnología que hay. Y algo que no siempre es, atacó por ahí. que no es nuevo, que en ese primer tiempo, la verdad, era un placer ver a Argentina. Los toques de primera, juego a Una otro confianza. ritmo. Y nosotros siempre lentos en nuestros movimientos, siempre lentos en las reacciones en el juego. Hoy tenemos una grata visita, el profe Federico Ríos. Hoy lo trajimos más para el tema de análisis, pero al final venimos bien. Creo que te vas a meter en el ámbito futbolístico y, profe, ¿por qué no? Al final fue un partido sin polémicas. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos, acá para la mesa, también para la audiencia. Sí, la verdad que no hubo, por suerte, nada que... Sí. Pero hay sí un detalle que lo vamos a ir hablando en el transcurso del programa, que me llama la atención, que últimamente se está perdiendo mucho. Y se refiere específicamente al tiro libre que se ejecutó ya terminando el partido. Del palo de Messi. Al del Del Messi. palo de Messi, exactamente. Quiero ir señalando algo que me ando viendo mucho eso últimamente y lo quiero mencionar, a ver qué opina también la gente al respecto. Y también tenemos... Vení con un premio. Sí, venimos Qué con un bueno, premio qué bueno. y- De penalti. de penalti, Pero eso más adelante, más adelante. Si me permitís, niño, como para ir avisando a la gente que vamos a sortear cosas, pero vamos a preguntar, vamos a hacer un Vamos a filtro preguntar. primero Bueno. para ver quiénes son los finalistas. Me ¿De parece acuerdo a eso? perfecto. Sí, ¿verdad? Buenísimo. Finalista, porque si no, queremos aportar un poquitito de conocimiento de regla de juego para que puedan clasificar, Exacto. Germán, y posterior a eso... Una final. Sí, a Ahí ver, está. niño, si me autoriza, por ejemplo, 10 llamadas, de las 10, ¿quiénes responden bien? No le vamos a decir Sí, si pero vas a estuvo bien sacar o no. por las 3 Claro, aproximadamente. claro. Así que Pero para que estén atentos de que vamos a tener... vamos a un desglosar lo lindo que dejó regalo. Argentina con la presencia de los compañeros allí. Ya está Fabián Sanabria, igualmente, que en minutos está emprendiendo vuelo de retorno, pero que lo queríamos tener igualmente. ¿Cómo está, Fabián? Buenos días. Bien, niño Jorge, ¿cómo te va? El gusto de saludar allí a todos los compañeros, a la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Saludos a Federico, allí está queriendo conducir un poco el programa, pero bueno, Sí, está sí, bien. sí, sí, Saludos sí. a Federico. Está Porque quiere queriendo tomar la foto aprovechando este tomar la momento. rienda del partido. Ya quiere sacar una tarjeta por aquí, pero vamos despacito, despacito. ¿Cuáles fueron las sensaciones allí in situ? Por supuesto, escuchamos tu comentario, pero para ir compartiendo aquí con los compañeros en la mesa, también con Germán, con Jorge y con todos los oyentes, de lo que fue el partido, de lo que pudiste observar allí, un poco ver los rostros, los gestos, los movimientos de los nuestros en terreno argentino. Yo particularmente me voy decepcionado, Jorge, porque es cierto que hay un nuevo cuerpo técnico, que no hay mucho tiempo de trabajo y es muy complicado pretender ver algo absolutamente distinto de lo que ya hemos observado en las dos primeras fechas. Pero hay algo que a Paraguay siempre le destacamos, más allá de los resultados o del nivel futbolístico propiamente, que es otro tipo de actitud, otra manera de pisar la cancha, esa reacción propia que suele tener o solía tener el futbolista de la selección paraguaya ante la adversidad. Y yo me voy sin ver absolutamente nada, sin ver una idea por lo menos base futbolística, algo que por lo menos uno pueda decir, bueno, hay algo que pretende Garnero que ya empezó a transmitir y que tal vez los jugadores con el correr del tiempo pueden ir captando, o por lo menos ver, como te digo, esa reacción, ¿no? ante tanta adversidad, ante tanta superioridad futbolística que marcó el rival. Pero me voy sin ver absolutamente nada. Un equipo que no se acomodó nunca, un mediocampo que no tuvo marca, que no tuvo recuperación en ningún momento, volantes que no tenían la capacidad de acomodarse como para cortar el circuito futbolístico de la Argentina, que sabemos el mediocampo es donde predomina, y esto no lo hablamos con el resultado opuesto, con el rendimiento a la vista, lo dijimos en la previa, por lo menos lo dije, me preocupaba ese mediocampo que preparaba Garnero, porque allí está el flujo futbolístico de Argentina y se terminó notando. Ayer con Campuzano y Sánchez por momentos muy metidos atrás, o queriendo salir a cortar los dos al mismo tiempo y a sus espaldas quedando un campo abierto para que De Paul, para que Enzo Fernández, para que McAllister hagan lo que quieran, y terminó siendo un partido de Argentina por momentos, y fue lo que a mí más me dolió, porque era realmente insoportable desde afuera, ahí tan cerquita, ver
por momentos parecía un entrenamiento de Argentina cuando empezaba a tocar la pelota y dependíamos pura y exclusivamente del ritmo que ellos impongan en el partido y de la puntería que puedan tener. Me voy decepcionado. El resultado, creo que si uno mira así fríamente dice, bueno, está dentro del presupuesto perder contra Argentina y además fue una diferencia mínima, pero futbolísticamente es donde se terminó notando una amplia diferencia a favor del seleccionado local ante un Paraguay que no pudo hacer absolutamente nada salvo un remate de Sosa que salvó Dibu Martínez en el segundo tiempo y después poquito para rescatar. Las ganas, el ímpetu de Adam Vareiro, su entrega, su sacrificio, recuperando pelotas, peleando, y después muy poco realmente para valorar y destacar de esta selección lastimosamente. Definitivamente. Para hacer un día y vuelta, sé que ya está por salir el vuelo en minutos allí correspondiente, Fabián, pero queremos tener unos 5 minutitos más para cruzar también aquí los comentarios con Jorge Germán. Vamos cruzando opiniones allí con Fabián también. Fabián, bueno, vos estuviste ahí cerca, obviamente que la panorámica es diferente, pero uno de afuera vio que por televisión se veía de que Paraguay por momentos parecía un sparring de la selección argentina. O sea, hacían sombra, llegaban tarde, reaccionaban tarde, veían como movían la pelota de un lado a lado. Cuando quiso presionar algo Paraguay, jugaban con su arquero, con el Dibu, y jugaban con una tranquilidad. Y todo lo contrario pasaba cuando la pelota pasaba al campo de Paraguay. O sea, cada vez que la pelota iba hacia atrás, Argentina iba con 1 o 2 jugadores nomás a presionar, y la primera opción que tenían era pegarle un pelotazo hacia la tribuna o hacia adelante. O sea, una impresión de inseguridad, de temor a la hora de jugar, y ni hablar a la hora de querer proponer un juego, sobre todo en el primer tiempo. Porque el segundo cambió, según mi opinión, no porque Paraguay haya mejorado, sino porque Argentina mermó la energía. Eso te iba a decir. Se tranquilizó. El segundo tiempo pareció menos, ¿cómo decir?, arrollador lo de Argentina, pero porque Argentina desaceleró. Yo no vi mejoría en Paraguay. No sé si fue una impresión mía, pero ahora que te escucho decir, bueno, me parece que coincidimos, ¿no? Así mismo, Fabián, así mismo, porque muchos dicen, sí, pero los cambios acertaron, pero yo creo que no pasó por el tema de los cambios, sino porque Argentina mermó. Bajó un cambio. Sintió también el rigor físico, porque él propuso todo el primer tiempo. Pero a lo que hablábamos recién con el niño, de que lo de Iván Ramírez específicamente, fue algo de que no lo hablamos con el diario del lunes hoy, sino que toda la semana, desde que se supo apenas el nombre de él, lista, Germán, claro, lo habíamos dicho. Y Scaloni y el rival también sabe de eso, porque la primera opción que tenía Argentina cada vez que agarraba la pelota era jugar para su sector izquierdo, donde estaba Iván Ramírez, para que lo ataquen ahí con Nico González, que es un jugador rapidísimo y muy bueno en el mano a mano, porque saben de que es un jugador de que no viene jugando en su club y es titular en la selección, o sea que ritmo le iba a faltar. Menos mal, disculpa que te interrumpa, menos mal, y lo dije ayer, Nicolás González a la hora de resolver los ataques que tuvo, casi que fue un aliado nuestro. Claro. Porque si terminaba de mejor forma todo lo que generó, y pucha, yo no sé cómo terminaba la historia. Sí, yo creo que si Argentina terminaba el primer tiempo con un 3-0, nadie iba a decir, sea, iba a ser algo normal por la situación de cómo se dio el partido, por la superioridad de Argentina. Como seríamos si estaban finos. Porque porque si dependía de ellos, no de nosotros. En un momento dado, más que en un momento dado, en realidad, durante todo el partido, pero sobre todo en el primer tiempo, Paraguay hacía vista y solamente dependíamos que Argentina se decida y tenga puntería. En ningún momento Paraguay supo cortar el circuito futbolístico argentino, y la diferencia, por lo que decía Germán, de ver los movimientos de Argentina y lo que hacía Paraguay, lo que quedó muy en evidencia es que hay un equipo muy trabajado, muy aceitado y que sabe lo que tiene que hacer, frente a uno que no tenía idea para dónde ir. A mí me quedaron 2 imágenes del partido. Una en donde Argentina, con pelota a favor, debe reacomodarse, y una tranquilidad también para tocar con Martínez, y el retroceso argentino, coordinado, prolijo, se terminaron reacomodando en 5 segundos, y ahí volvieron a avanzar. O sea, nadie la tiró para adelante para terminar la jugada, y bueno, después nos acomodamos. No, hay un trabajo hecho. Y en contrapartida, hay una salida de Paraguay, donde Junior Alonso tiene la pelota, y la tuvo como 7 segundos debajo de la suela, mirando para adelante, no sabiendo qué hacer, no sabiendo para dónde disparar, y como termina con un pelotazo largo a dividir, que va fuera de la cancha. O sea, en esas cuestiones que parecen detalles
ayer se notó la diferencia entre hoy y el 1-0 yo creo que hay que terminar agradeciendo. Sí, y mirá cómo es de paradójico y de raro el fútbol, o sea que no es matemático, porque a pesar de todo, a pesar de la superioridad de Argentina, Paraguay tuvo una sola situación de gol, que fue ese pase extraordinario de Almirón, que fue la única vez, para mí parecer, que levantó la cabeza y lo dejó mano a mano a Ramón Sosa, que la ataja el Dibu con el pie. Imagínate si hacía ese gol y el partido terminaba 1-1. ¿De qué íbamos a hablar hoy? O sea, es increíble. Imagínate vos cómo es el fútbol. Iba a ser la heroica, definitivamente, porque... Iba a ser la heroica y también iba a ser un resultado injusto, porque si hablamos de superioridad, sí, claro. Argentina fue superior de principio a fin, pero Paraguay casi lo empata en esa jugada. Así fue, por eso yo hablo de heroico si se daba eso, porque la verdad iba a ser algo totalmente inmerecido. Nos íbamos a ir con una sonrisa casi que bailando del Monumental si se daba, pero terminó con ese 1-0, que obviamente no nos sirve de nada, pero sobre todo es la imagen lo que termina preocupando. Es lo que quería compartir con ustedes. Ya en minutos tengo que emprender el retorno, así es que un saludo para Niño, allí para Germán, Federico, Jorge Casal, Gustavito, a todos los compañeros, a Gerardo, a Rodrigo. La verdad, el placer de haber compartido una jornada de eliminatorias con el equipo de fútbol a lo grande, cumpliendo creo con el deber de manera correcta como se merece la audiencia, y bueno, ya nos estaremos encontrando muy pronto por allí. Nos reencontramos pronto y el lunes hacemos el sorteo del regalo que nos estás trayendo para los oyentes, Fabián. Así que el favorcito para los oyentes, el lunes sorteamos. ¿Verdad, Fabián? Cortando, Jorge, no sé qué pasa, se está cortando, me parece, la comunicación. Un abrazo, Fabián, gracias. Cuidado con los baches. No, pero va, bueno, cuidado que estaba bien. El radar, sí señor. Me extraña, Gustavo, me extraña. Buen viaje, gracias Fabián. Allí Fabián Sanabria. En minutos, Víctor Villalba, que vio igualmente las caras de las voces de los compañeros, es decir, las voces de los jugadores en zona baja. Hablando de las voces, vamos con las voces porque si no venimos retrasados, así como Paraguay en la tabla. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajuste y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Shell baja los precios de sus nastas hoy hasta el domingo 15. 600 guaraníes menos. Pasa a llenar el tanque con la fórmula que más le conviene a tu auto y a vos. Shell, el emblema favorito de los paraguayos en el ranking de marcas por segundo año consecutivo. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate el calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con el aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Nos vamos hasta Víctor Villalba, que también ya está en Buenos Aires, para ir comenzando a escuchar a las voces en el después de los protagonistas. Lo de Tony Sanabria te quería preguntar, profe. En cancha imposible, la vi tratando otra cosa. El VAR, si se daba, porque hay imágenes. El jugador dice que no después, ¿verdad? Pero si eso se daba en un momento y el VAR podía intervenir si es que en realidad existía. Pero ahí el famoso ¿se dio o no se dio? No, acá realmente habría que... Pero podía participar el VAR, sí se daba. Sí se daba, pero yo quiero desglosar todo lo que sucedió ahí. Y yo creo que en cancha particularmente no está, desde ningún punto de vista, no está bien el escupitajo bajo ningún sentido. Pero acá le hago participar a Germán también sobre ese punto. Nosotros sabemos que dentro de la cancha pasa de todo. O sea, pasa de todo, sí. ¿Qué ocurre? Lo que sí no me gustó como Messi cuenta las cosas de adentro, tiene que tener, para mí hay que tener un poco de código. Bueno, o sea, las declaraciones en las declaraciones después de decir no lo quiero hacer famoso, o sea, no sé. Y dijo que no le conocía tampoco. No hay necesidad, porque evidentemente hubo un cruce ahí, Germán, atendiendo así, viendo desde pantalla. Sí. Posteriormente él le dice se lo nota, porque quiero irme un poquitito para atrás. Por ejemplo, a nuestro delantero, a Alam. En algún momento cuando él se tiraba, vino De Paul y le reprendió diciendo, che, pará, que estamos jugando acá, deja de tirar. Eso es como un
Y vos sabés, Germán, que cuando tenés un poquito de chapa, vos le reclamás al que está ingresando recién o al nuevo. Sí, está Le vas copando la sacando. parada. Sí, pero de ahí no tiene que pasar. Después, Claro, eso es normal. normal. Ahora, pero yo lo veo en una imagen. Profe, no Sí, estamos al ritmo sí. de tu desglose. Vamos a la pregunta mía, a lo de Tony. Pero vos te vas al final. No, pero la pregunta es esa, o sea, es vértigo, velocidad, Fórmula 1. Primer punto, sí. Vamos, lo que dijo, vamos a lo primero. Lo que Vamos, dijo vamos a lo primero. Tony, sí, lo que dijo Vamos Tony. a lo de Tony. O sea, ¿qué acción es o no el escupitajo No. para analizar? Esa es la pregunta. Bajo ningún concreta. sentido. Estaba en una superposición. Messi estaba muy por delante de él, estaba de espalda. Eso sí, que hizo eso sin querer, mentira. Porque cuando vos haces un escupitajo, apuntás para abajo. Nunca apuntás, no tenés la Para cara arriba. para arriba. Claro, eso a mí con eso no me vende. No te vende. Pero no hay un documento, no hay una imagen contundente. Y es- Porque si y ocurría... el único ángulo que tenemos es la imagen Sí, de atrás. si ocurría eso, niños, sin ninguna duda el VAR tiene que intervenir porque está tipificado en las reglas de juego, específicamente en la regla 12, Sí, eso sabía. escupitajo. Y expulsión. Y Expulsión, expulsión. tarjeta roja. Pero no hay ninguna imagen, ni hay superposición y no pasa nada. Varío. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Con Mubi Bueno ganás más si sos conductor de Mu con cuenta Bueno. Tenés 100% de ganancia todo el mes. Único requisito ser conductor de Mubi y tener cuenta en la app de Bueno. Descarga la app y completa el registro como conductor vía WhatsApp al 0983-306-273 para empezar a ganar de verdad. Víctor Villalba está igualmente en Buenos Aires y en el después principalmente vio las caras, las voces. Vamos a ir repasando en minutos lo de Adam Vareiro, lo de Tony Sanabria, el propio Fabián Balbuena. ¿Cuáles fueron los rostros allí de parte de los jugadores? Y pensando ya en lo que se viene. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Así es, estuvimos ayer en la salida de zona mixta y se notaba que no había muchas ganas de parte de los jugadores de hablar con los medios de prensa. Solamente pudimos rescatar 3 voces de todo el plantel, el caso de Adam Vareiro, de Fabián Balbuena, Tony Sanabria. Adam, en realidad, fuera de la derrota, sí se lo estaba contento por la posibilidad de jugar con la selección paraguaya, el sueño que se le cumplió, que tanto le estaba esperando en el combo anterior. Después Tony me parece que más bien esta vez se quedó porque quería aclarar Lo de Messi. A ver, perdimos allí. ¿Se cortó? Quería aclarar lo de Messi. Creo que no venimos o vía WhatsApp, llamada... Sí. Esta es llamada tradicional, ¿verdad? Vamos por WhatsApp, por ahí por WhatsApp tenemos mejor receptividad. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora sí, Víctor, decía las caras, los rostros, las sensaciones allí de los jugadores ya en el después del partido. Sí, Jorge, te estaba diciendo, justo se cortó en la parte en la cual hablaba de Tony Sanabria. Yo creo que Tony se quedó ayer porque él sentía la necesidad de aclarar lo de Messi. Porque incluso el pedido para quedarse a hablar se lo hace un colega argentino de Teis Sports. Y ahí nos metemos todos detrás de él. Y obviamente Tony es inteligente, sabía que lo primero que le iban a preguntar es eso, porque ya a esa altura en el vestuario había visto las imágenes y las respuestas que dio obviamente son en base a lo que se generó rápidamente en el post partido allí en el Estadio Monumental. Y el otro que se quedó a hablar es Balbuena, pero Balbuena en realidad nunca tuvo problemas en la derrota, en la victoria. Hay que valorar eso en Fabián Balbuena, que él permanentemente responde a los medios de prensa por más mala que esté la situación. En el resto se veía rostros serios, algunos que saludaban, otros que pasaban de largo. Incluso le pedimos al propio presidente Robert Harrison y se excusaba amablemente diciendo que en otro momento iba a hablar. O sea, no cayó bien el resultado. A ver, no sé cómo decirlo, en realidad la derrota era esperable, pero yo creo que la forma y por sobre todo el primer tiempo muy pobre de Paraguay. Entró dormido al partido, recibió un gol de pelota parada a los 3 minutos. Después Argentina controló el partido a placer. Realmente hay que decir que en un momento dado sentíamos que nos salvamos de la goleada y yo creo que los jugadores son conscientes de eso. Se mejoró levemente en el segundo tiempo, se ordenó un poco más el equipo, pero yo creo que mucho pasó por lo que hizo Argentina. Argentina en su momento ya no aceleró, sabía que tocando la pelota y moviéndola de lado a lado
A ver, definitivamente estamos con alguna complicación dentro de lo que tiene que ver con la comunicación con Víctor, para ir retomando. Ahora sí, Víctor, ahí volvimos. Sí, no, lo que te decía que yo creo que más bien la frustración pasa por lo que se vio en el primer tiempo y porque fue un equipo dominado plenamente, Argentina movió a placer la pelota, impuso el ritmo que quiso, a veces aceleraba, a veces no. Nos salvamos en un momento de ser goleados, para ser honestos, y me parece que más por ahí pasa el tema de salir cabizbajos de parte de los jugadores, porque en realidad a la hora de la verdad el resultado era esperable, o sea, perder ante Argentina 1-0 era lo lógico hasta si se quiere, pero la forma, me parece que Paraguay ayer por tramos hasta no compitió contra Argentina. Totalmente. Víctor, ya en el después, en la transmisión de Fútbol al Grande sobre el cierre, te cruzás con Villasanti y no fue el mejor gesto que te hizo cuando le preguntaste si llega para el martes. Si nos podés describir nuevamente eso. Sí, primero pasó Alberto Espínola y él hizo el gesto, sí, puede ser, espero que sí, si mal no recuerdo nos dijo textualmente, y después pasa Villasanti y le digo, ¿estás para el martes? Y se da la vuelta y me hace un gesto como que hasta él tiene dudas. Yo no sé si va a estar Villasanti, aunque vos sabés que después salía el médico de la selección, el doctor Insfran, y le preguntábamos y él decía que en los planes está de que a partir del sábado, es decir, mañana ellos ya salgan al campo a trabajar, tanto Espínola y Villasanti. Y sí, la información positiva que nos dio es que lo de Junior Alonso no es nada, fue un calambre muy fuerte que hasta le permitió movilizarse, no le permitió movilizarse normalmente, por eso tuvo que recurrir a la camilla, pero en principio estaría Junior Alonso a disposición para el martes. Y lo que se pudo ver por TV fueron las dos piernas, porque primero del lado de la izquierda, después de la derecha, o sea, estaba muy exhausto, complicado, y allí ya me parece que es momento también de recambio, un poquitito ver a Alderete, no sé, es un pensamiento mío, Alderete, alguna otra opción. Uno de los primeros amonestados fue Alonso, una entrada allí, Sí. el único, uno de los primeros. Yo creo que Alonso no va a jugar ante Bolivia, me parece que va a jugar Espinosa ahí. A mí me pareció correcto el trabajo de Espinosa, creo que cumplió. Espinosa sí. Por el lado derecho hay que cambiar, o sea, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo viste en campo, cómo viste lo de Ramírez? Te iba a consultar. No. De hecho, yo debo decir que ya, no es que con el diario el lunes hablo, cuando salió la convocatoria era el nombre que yo cuestionaba. Yo realmente, con todo respeto, no puedo creer que Iván Ramírez, siendo suplente en Libertad con el mismo técnico, sea titular en un partido de la selección ante Argentina en el Monumental. La verdad que en el análisis futbolístico no hay mucho como para pretender que un jugador que no tiene ritmo de competencia permanente, porque Iván Ramírez, con Garnero incluso, porque no es otro técnico, el mismo técnico, Garnero entraba a veces 20, 15 minutos, a veces jugaba de lateral, a veces lo ponía de volante central, no era una opción prioritaria, por eso mi mente no concebía en este caso que Iván Ramírez pueda jugar, y fue titular en el Monumental, y Garnero se dio cuenta obviamente que no pasaba nada con Iván Ramírez, era una vía libre para atacar el lado argentino, y lo cambian en el entretiempo. Hasta hubiese sido mucho más lógico, mucho más razonable que Robert Rojas sea titular, incluso siendo central, porque me parece que Robert hasta jugó más ordenado para la marca, era más necesario que en este caso juegue el día de ayer Robert Rojas. La verdad es inentendible que Iván Ramírez haya sido titular. Es buen jugador, seguramente lo conoce Garnero, pero por algo no es titular ni en su club para pasar, y se notaba a legua la diferencia que había en el nivel de los jugadores argentinos y de Iván Ramírez a la hora de marcar. Víctor, sé que estabas del otro lado, pero se observaba cuando estaban calentando los jugadores allí, ver quién podía ingresar. En ningún momento, al parecer, por lo menos de lo que se pudo escuchar también en la transmisión, Romero Gamarra fue llamado. O sea, definitivamente algo tienen los técnicos, porque era un partido, me parece que en un momento en el segundo tiempo necesitamos un jugador pensante como el caso del Cacu. No estuvo en los planes, o estaba allí, pero no fue llamado por Garnero. Antes del último cambio fue Gabriel Ábalos, ahí aceleró Cacu junto a Ábalos, fueron 5 minutos donde los dos se ejercitaron intensificando. Se nota que estaba la duda de Garnero y finalmente lo eligió a Ábalos, que fue el último en ingresar. Pero ¿cuánto jugaba? Los 10 minutos. O sea, Cacu se nota que estuvo en los planes para los últimos minutos. 35 del segundo tiempo, si mal no recuerdo, fue el ingreso de Gabriel Ábalos el día de ayer. Totalmente. Hoy el informe de parte de APF Prensa es a puerta cerrada el entrenamiento por la tarde, no hay diálogo con la prensa hoy. A partir del sábado, es decir, a partir de mañana creería que sí, nuevamente eso.
No, hoy no hay nada, 18 horas la práctica puerta cerrada. Yo creo que mañana se va a poder ver la práctica los últimos 15 minutos y me parece que el lunes será el entrenamiento nuevamente abierto por un rato y la conferencia de Daniel Garnero y el jugador designado. Me parece que el lunes al mediodía será la conferencia. Espérame 2 segunditos, voy con Darío y a la vuelta regresamos contigo, Víctor, allí para algunas sensaciones más y en minutos también vas a escuchar a los protagonistas. Un segundo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Víctor, no sé cómo ustedes lo vieron allí en cancha, pero un buen arquero, por lo general se suele decir que la primera pelota clara de gol tiene que sacarla. Yo le responsabilizo en un alto porcentaje a Coronel. No sé cómo vieron ustedes o analizaron la situación en donde termina convirtiendo Argentina. Yo creo que se durmieron primeramente los que marcaron porque se notaba en la cancha que Otamendi estaba solo, que se iba a perfilar para hacer alguna carrera y nadie se acercó a él. Definió primeramente a placer con comodidad. Sí coincido que podía hacer algo más el arquero. Obviamente ahí Germán es el especialista en ese análisis, pero a mí la sensación que me dio en la cancha, porque todavía no vi la repetición por televisión, confieso que terminó la carrera y no quería ver más nada de tanta decepción que me dio de vuelta a la selección, por eso hasta ahora no volví a ver la repetición de jugadas puntuales. A mí me parece que algo más podía hacer Coronel en esa situación, pero sí hay que decir que la marca no fue ajustada, o sea, el equipo entró dormido. A los 3 minutos no te pueden hacer un gol de pelota parada, encima que es nuestra característica, nuestro recurso que tantas alegrías nos dio, pelota parada en ataque, pelota parada en defensa, y entramos así dormidos, le regalamos un gol a Argentina al comienzo del partido. Darío, y ya venimos. Con descuentos hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empieza con 50.000 guaraníes. 22 a 25 años y 1.000 guaraníes. 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000. Facebook e Instagram, Caja Mutual. Gracias al oyente que en estos momentos me está enviando la imagen, la primera imagen que estoy observando de frente, y no hay escupitajo, escupe para abajo, ya está mucho más lejos Messi. Recién le mostraba a Germán la imagen. Federico, ¿observaste esta imagen que nos envía el oyente al WhatsApp Monumental? Así mismo, no, en ningún caso se puede analizar. Messi sí le dice algo, se tapa la boca, le dice algo a Sanabria, lo provoca, va más adelante Messi y él le escupe para abajo, pero ya está lejos, está lejos, y con la cámara Messi le dice algo, pero a raíz de qué hay que ver. Ahí está. Claro, habría que ver. Hubo algo, pero cosas. Lo importante es que ahí se ve que el escupitazo no fue a él, fue de lejos, y lo que pasa es que la cámara de atrás engaña. Yo creo que hizo eso para no responderle más. Claro, y al terminar diciéndole, ¿sabes qué? Esto sobre el punto, porque se abrió un debate importante. Germán. Víctor. Sí, Germán, te quiero escuchar. ¿Qué decís sobre el gol? Yendo justamente a esa jugada que es una secuencia de errores, yo veo. Primero, que jugando un partido tan importante contra un rival de la jerarquía que ibas a enfrentar, que te hagan un gol a los 2 minutos y medio, o sea, se basa en una desconcentración total desde el vestuario hasta el ingreso del campo de juego. No podés cometer ese error en la primera pelota parada. Segundo, el fuerte de Paraguay históricamente fue el juego aéreo. Tercero, el tema de marcar en zona, a mí en particular no me gusta, porque es la mejor manera de lavarse las manos, porque no hay responsabilidad. Cuando vos pones hombre a hombre, entonces vos sí le das la responsabilidad al jugador. Segundo, esa zona estaba demasiado metido dentro del área chica, por ende el arquero tiene que sacar su defensa un poco más lejos de su sector para que él tenga tiempo de distancia de poder salir a... Y tercero, el rebotero tiene que ser un jugador más chispita, más atento, acostumbrado a la marca, no puede estar Almirón. Si vos mirás, cuando lo veas por televisión la repetición, Almirón nunca lo estuvo mirando a Otamendi, o sea, miró siempre la pelota y sus jugadores, su compañero que estaba en el punto de penal. Estaba totalmente distraído, define
Y obviamente después ese movimiento de Richard Sánchez, muy metido dentro del área chica, yo creo que le hace un poquito confundir a Coronel, y Coronel creo que la respuesta no fue la mejor, le faltó un poquito más de reacción. O sea, fue todo un conjunto de errores. Todo mal, de errores, exactamente. Sí, no, y justo eso es lo que más uno se lamentaba, porque en el primer tiempo el equipo parece que no entró en partido, y era un partido para estar con alta intensidad mental, la concentración a tope. Se sabe bien que no le puede dejar el mínimo resquicio a Argentina, porque te lastima de todas las formas posibles. Y empezás el partido, venía el vestuario, te hacen un gol, tardó el equipo en reaccionar, después la gente comenzaba a cantar ole, 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 ni aún así se despertó el equipo en el primer tiempo. Realmente fue muy flojo lo de Paraguay, y es el sabor principalmente amargo. Insisto, si a mí me preguntan personalmente qué pensaba yo antes de salir a Asunción, que perdíamos, pero yo quería ver algo diferente. O sea, perdimos por suerte 1-0 porque Argentina nos perdonó, porque de terror hubiese sido si nos comíamos 2 o 3 goles más, pero necesitaba ver algo diferente, por lo menos desde la actitud, que me haga pensar que para otros partidos podamos estar a la altura realmente. Sí, y al fin y al cabo la conclusión es que fue un resultado mentiroso. ¿Por qué? Porque Argentina mereció haber ganado por muchísimos goles más de diferencia, pero al final termina Paraguay perdiendo por un gol, y el que no vio el partido vos decís, compitió Paraguay, por un solo gol perdió. O sea, el resultado termina siendo mentiroso. Totalmente de acuerdo. La misma conclusión saqué ayer, Germán, que hay que decirlo, merecíamos venir con una goleada realmente. Argentina nos perdonó, después ya reguló, por eso pareció que el segundo tiempo por tramo fue más parejo, pero en realidad no lastimamos, tuvimos solamente la de Sosa y nada más que rescatar. Sí, por ejemplo, yo resalto la actitud de Matías Espinosa, a mí me convenció, para probarlo en un partido, para ir al ataque, por ejemplo, ante Bolivia. Yo lo veo titular de vuelta a Espinosa, las ganas que le puso a Adam Vareiro, casi la pelota no le llegaba, pero igual estaba metido en la fricción, en la lucha, en generarse los propios espacios, la confirmación de que Ramón Sosa está para este tipo de partido. O sea, no mirar que todo es negro, porque podemos sacar algunos puntos pequeños de claridad que en rendimientos individuales por lo menos podemos sacar algo relativamente interesante. Sí, yo también coincido contigo, Víctor, de que son los 3 jugadores, digamos, rescatables después de esta presentación de la albirroja en el día de ayer. Espinosa, Adam luchando, y Ramoncito Sosa, que tiene que mejorar en la definición, porque no es un problema en la selección, sino en su equipo. Ya tiene muchas oportunidades, pero le cuesta la definición. El día que mejore esa definición va a ser un gran jugador. Te paso con Niño, un abrazo y buen retorno, Víctor. Gracias, Germán, gracias. Gracias, Víctor. Cerramos lo tuyo. Cualquier cosa estamos en contacto, atentos, ya en las próximas horas, en las próximas programaciones, ya con tu presencia nuevamente por aquí. Excelente trabajo, Víctor. Hasta una próxima. Perfecto, Jorge. Agradecido a todos por el apoyo permanente aquí hacia nuestro trabajo ayer desde el Estadio Monumental. Nos reencontramos por Asunción el fin de semana. Saludos para todos. Abrazo, señor. Buen regreso. Fabián, Arturo, los compañeros allí en Buenos Aires. Hasta el domingo 15 de octubre, descuentos increíbles en productos de la marca Jan. Todas las compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta y 100 premios más. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyan y Músicos del Chaco. La gente sabe. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Vamos a meternos ahora nuevamente en lo que dejó el partido en sí. A partir de aquí es mirando Bolivia. Sí, ese es nuestro totalmente. Juego. Lo de Argentina, cierto, pasó. No sé si hay alguna consideración más, pero comenzar a mirarlo el martes. Ahí sí prohibió empatar. Sí, ganar o ganar. Preocupa el resultado, el presente de nuestra albirroja preocupa, pero también preocupa el patio ajeno. Porque uno ayer miraba otros partidos, veía como Chile le ganó con autoridad a Perú, veía como Venezuela se le plantó de igual a igual a Brasil en Brasil,
le compitió y le empató. Ahora vos podés decir, se metieron todo atrás, supieron defender, supieron manejar los tiempos y supieron golpear en el momento justo. Entonces, si nosotros somos los rivales que vamos a competir, porque yo digo que Colombia está muy bien, está a la altura de Uruguay y de Ecuador, que ganó en la altura. La tabla refleja lo que hoy está pasando. Esa ahí es la realidad. está. La Eso es lo que me preocupa a mí. Refleja cómo estamos. Eso que me preocupa. Porque el presente de nuestra Albirroja no es bueno y los rivales directos están en mejora. Están sumando. Están creciendo. Están creciendo. Imagínate, Venezuela este combo puede sacar 4. Claro. Sí. Porque le recibe a Chile el martes. Y le ganó un rival directo ya, que es Paraguay. Sí, totalmente. Es más, mirando así, salvo Bolivia, todos sabemos a qué juegan su selección. Sí. Paraguay hasta aquí no sabemos. Tiene recién el entrenador, todo lo que quiera, pero no tiene una identidad. No y tenemos. Cuando tenemos la pelota lo perdemos con facilidad. Pero no tenemos ni siquiera 5 o 10 segundos de pelota. Supongamos que está bien, no sabemos qué jugamos, porque viene un técnico nuevo, está todo bien, supongamos que es así. Sí. Pero la garra, la mística, tu ADN que siempre fue la garra guaraní, eso no se negocia. Y eso no se vio. Yo no lo estoy viendo. A eso pasa. Ayer en el minuto 42 del primer tiempo fue la única vez que yo tomé nota que pudieron hacer 3 pases seguidos. Imagínate. 42 minutos. Después siempre un pelotazo, 2 pases. Tremendo. Y si hablamos de garra guaraní, uno que metía garra, que luchaba, ese es Ángel Ortiz. Ese sí que metía. Vamos a ir escuchando voces también de exjugadores de su momento de la selección nacional. Y vamos a escucharlo, Angelito. ¿Cómo estás, Ángel? Te saluda Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? Bien, tranquilo. Arturo Fabián, los compañeros están de regreso a Buenos Aires. ¿Qué te pareció ayer el rendimiento de Paraguay en Buenos Aires? Decirle a Arturo Nino que se quede allá. No, ¿por qué así? De razón. ¿Por qué así, Angelito? Y no creo que no es lo mejor que nosotros estábamos esperando. Esperaba algo más. Estamos otra vez y no jugamos como teníamos que jugar. El medio, ¿qué te pareció? Así bien hay muchas bajas, o sea, se dieron muchas bajas también en el medio campo. No sé si el medio, pero de la defensa no empezamos mal, jugamos línea de 5, supuestamente con un carrilero, pero los que juegan por afuera no pasamos medio campo. Yo no entiendo. ¿Por qué no hacemos nomás nuestra línea de 4, 4-4-2 o 4-4-1-1, como se le llama? Lo sencillo. Lo sencillo. Los prácticos nomás tenemos que hacer. Mirando así algunas caras nuevas. La selección argentina creo que ayer paseándose no ganó y no se esforzó. Totalmente, una selección que se conoce hace rato y que está a otro nivel nuestro. De lo que viste ayer... pero 11 contra 11, claro. Aunque sea, y no puede hacer nada, patearle, algo tiene que hacer, no puede jugar tiki-tiki y nosotros corriendo atrás del balón. Y cuando tenemos el balón, en segundo entramos atrás. Ángel, ¿cómo estás? Te saluda Germán Cafa, tanto tiempo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, tranquilo? Bien, acá un poco preocupado con nuestro presente de la albirroja. Ángel, hablamos con los muchachos que, aparte de lo futbolístico, de que nos cuesta encontrar una idea de fútbol, a qué jugar, de incrementar el volumen de juego, se ha perdido algo que era el ADN de Paraguay, que era ese hambre, ese ímpetu, esa garra, que no se han visto, por lo menos en estos 3 partidos y sobre todo el de ayer, que el rival te juega la pelota y vos mirás correr atrás del balón, no te hace sentir desde lo presencial, desde el carácter. ¿Vos ves así también que está pasando, Ángel? Vos que tenés todo el derecho de opinar porque vestiste esa camiseta y de la mejor manera. Todos tenemos el prestigio de opinar, y creo que, como vos estás diciendo, perdimos esos movimientos. Creo que nosotros antes éramos falta, pelota parada, ese era nuestro fuerte. Sí. En contra y a favor, ¿verdad? Y perdimos la garra, la altitud, y eso tenemos que recuperar otra vez, porque Paraguay siempre se ha caracterizado en eso, en el juego aéreo, marcar presencia en todos los sectores, que sea defensivo, en el medio, en el ataque, ayudarnos todo. Y eso hemos perdido. Siempre estamos culpando a los técnicos, pero los técnicos no entran a jugar. Yo antes en la selección no jugaba en mi puesto, jugaba por los costados. Igual rendía porque quería jugar, quería vestir la casaca de la albirroja, y eso hoy en día hemos perdido. Cualquier equipo nos hace ahora ya partido y
ayer creo que la selección argentina, como estoy diciendo, caminando no ganó. Ángel, hablaste en su momento de la defensa de la selección paraguaya, pero en particular te quiero preguntar del trabajo de Campuzano y de Richard Sánchez allí en mitad de terreno. ¿Qué te pareció? A mí me pareció un buen debut de Campuzano, pero Richard estaba muy apagado. Esa es mi manera de opinar y de ver, ¿verdad? Creo que Campuzano hizo un buen partido en su debut, porque no es fácil ir en la cancha de River y jugar contra la selección poderosa que es la Argentina, campeón del mundo de Argentina. No es cualquier cosa, cualquier selección. ¿Y por qué pensás que Garnero termina decidiéndose por Campuzano y no Sánchez en la etapa complementaria, es decir, en el cambio? Y esa es cuestión de que cada uno vea cómo ve el fútbol, ¿verdad? Para mí tenía que salir Richard y quedarse más Campuzano, pero él era el entrenador y él seguramente vio otra forma, por eso le sacó. Ángel, en un comienzo de partido así tan tempraneramente que no hagas un gol, es como que entraron desconcentrados, ¿te parece? Esa marca zonal también en el inicio de partido, sumado a varias situaciones que fue teniendo Argentina en el partido. No sé si es desconcentrado, pero vos tenés que ir del vestuario y yo tenés que venir concentrado. Siempre se habla que los primeros minutos hay que estar concentrado y pararse bien y ver qué hace el rival y después salir. Nosotros a los 2-3 minutos ya recibimos un gol y eso ya, tu planificación ya cambia todo y todo, porque tenés que ya salir un poco más buscando ya el empate, era ahí jugando con la selección, como le digo, que es la selección campeona del mundo de Argentina, era ahí, no tenés que darle espacio, nada, y creo que ayer la selección argentina no apretó también, porque si apretaba el acelerador, en cualquier momento se venía el segundo y el tercero. ¿Qué tal, Ángel Ortiz? ¿Cómo estás? Federico Ríos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, profe, con tanto tiempo? ¿Verdad que sí? Soy ingrato con Angelito. Me debes una invitación ahí por Areguá, ¿eh? Sigo esperando. Vos tenés que venir nomás ya y tanto está cerca de casa, le decís, sin problema. Ya está, Angelito. Te quería hacer una consulta. ¿Qué retocarías, qué harías en materia de la selección para el partido que tenemos contra Bolivia acá de local? Porque yo creo sé que este partido es clave para nosotros jugando contra Bolivia. Nosotros tenemos que atacar, jugar con 3 delanteros y 3 mediocampistas. Creo que nosotros estamos más que la selección boliviana en lo político, en todo, ¿verdad? Y jugamos de local. Creo que este partido tenemos que ganar y creo que si nos paramos bien, intentamos jugar, creo que vamos a sacar los 3 puntos, porque ahora también tenemos que jugar contra la afición de Paraguay, ¿verdad? Porque ellos quieren ganar y por ahí nosotros no estamos consiguiendo los goles. Seguramente ellos van a gritar de la grada y con eso tenemos que también ligar este partido. Gracias, Angelito. Ahora está por la Liga Tigre, ¿verdad? Está dirigiendo por allí. Sí, estoy dirigiendo 24 de junio de la Liga Tigreña, el equipo de Mauro Caballero. El equipo de Mauro, mira, ¿y en qué distancia está? El domingo comenzó la segunda rueda. Comenzó la segunda. Estamos ahí peleando el descenso. ¿Y qué tal tu plantel? Y el viernes fue que agarré, hoy hace 8 días. Poquito le va conociendo. Hoy estamos habilitando 8 jugadores. Ahí está. ¿Te está reforzando entonces? Y así mismo, hasta la segunda rueda se puede reforzar. Excelente. Que sea con éxito, un gusto siempre, Ángel. Abrazo grande. Dale, un gusto, José. Ángel Ortiz. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica y Acupé. Lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Si sos de los que tenés calzados deportivos y los cuidás como a nada, te tenemos una buena noticia. Probá École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en 1 minuto. École Oicoité. Pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 09834-59139 o en su página provence.com.py. Ayer fue victoria de Chile 2-0 ante Perú. Empate entre Colombia y Uruguay 2-2. Victoria de Ecuador 2-1 ante Bolivia de visitante.
Se sabe del partido de Paraguay, su derrota ante Argentina 1-0, y sin duda ser resultado de estas clasificatorias el empate de Venezuela 1-1 ante Brasil. Fue el resultado que salió fuera del esquema. En Brasil, y solo al final le tiraron unas cosas, hasta una bolsita de pororó le tiraron en la cabeza a Neymar. Sí. Y se fue abucheado la selección de Brasil. Y hubo una rosca tipo pelea que casi se va a las solo manos el final, ¿verdad? entre Rondón y Neymar. Ya se venían boqueando. Algo pasó ahí. Solo el final del juego. Sí, estuvo picante el final. Pero estuvo reclamando todas las jugadas también Neymar, como siempre, y especialmente su tiempo rasgo, y compañía. Pero algo a destacar, en el segundo tiempo 50 y 50 posesión de balón. Yo he visto todo el segundo tiempo. La cantidad de tiempo que se adicionó, Federico, ¿viste? Impresionante. Porque fueron como 6 minutos, después 3 más, casi 10 minutos en total. Es que lo que pasa es que ameritaba, y creo que el árbitro nunca tuvo control de juego. Estaba muy difícil porque hay que tener en cuenta que aparentemente es un partido fácil, Brasil-Venezuela, ya podés apostar inclusive. Que se define antes. Claro, pero ¿qué ocurre ese tipo de partidos cuando se da la inversa de lo lógico, entre comillas, que se tiene que dar? Automáticamente cambia, tenés pesos pesados y te empiezan a meter presión. Claro. Y normalmente si se fijan las designaciones en ese tipo de partidos son árbitros que van iniciando. Kevin Ortega era el árbitro. Sí. Peruano. Un joven árbitro. Y le costó un poquitito, y hubo una expulsión, una expulsión, no sabemos quién, no sabemos quién. Fue en ese tumulto. Y un jugador de Brasil, pero por ese tumulto. Para que ver después el informe arbitral, ¿verdad? ¿Quién fue el que se fue expulsado solo al final? Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Tony Sanabria y Messi. Lo que pasó allí en el cruce, hoy se conoció una imagen también del otro lado, otra perspectiva de lo que sucedió, pero es bueno escuchar las voces, los protagonistas, de lo que sucedió allí entre Tony Sanabria y ya hay contacto, es momento de contacto que te vamos a escuchar todavía, Tony, vamos a compartir con los compañeros, si aún no lo hicieron. ¿Cómo estás, Diego? Nicole, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, niño, ¿cómo estás? Bien, 10 puntos, ¿cómo están por allí en el después del partido de Paraguay? Yo, Jorge, ya dije todo lo que tenía que decir. Ya dijiste todo. Ya. No sé qué más, qué palabras encontrar, pero para el olvido, realmente. Para el olvido. ¿Llegaron a escuchar a Tony? Así compartimos ahora. Lo de Messi. ¿Lo de Messi? Sí, ya pasamos. Yo de Tony, ya correcto, porque ya vamos a compartir aquí lo de Tony Sanabria en el después. No sé si, Rodrigo, tenés la imagen, ahora apareció una con un ángulo del otro lado, porque siempre teníamos el ángulo atrás, donde parecería que le escupe. Sí. Ahora hay una imagen del otro lado, donde hay una distancia importante entre Tony y Messi. Le voy a bajar, Rodrigo, por ahí sí para pasar la producción también en NPI a lo largo de este contacto, y como es de forma televisiva también ver de esa imagen, hay una distancia entre uno y otro. Recién explicamos eso, Federico, también con la nueva imagen del movimiento de lo que era ahí lo de Messi y lo de Tony Sanabria. Así mismo, hola Diego, hola Nicole, ¿cómo estás? Sí, estuvimos analizando y si, en el caso de que sí el escupitajo iba o estaba cerca, era así sujeto a análisis por el VAR, pero en este caso con esa imagen que pasó un oyente, justamente vemos claramente que no se da esa situación, y por esa imagen anterior parecía que estaba superpuesto y sí podíamos pensar eso, pero ojo, en la entrevista Messi había dicho de que no pasó nada, que no le conocía, y sí se tapa la boca y le dice unas cuantas cosas, claro. Que son cosas que suceden en la cancha, Germán, es normal. Sí, se debe quedar en la cancha. Eso es algo normal, se magnifica todo porque justo la cámara ve la imagen de que hay un escupitajo. Le escupió a Messi, pero en la cámara que pasamos recién, que vimos de frente, se ve que no tiene nada que ver, son cosas de partido, y las declaraciones después de Messi de calentura, y para mí queda todo ahí, no va a pasar nada. El día que se encuentren se van a pasar la mano y no va a pasar nada. Claro, totalmente. Ya está. Con Adam Vareiro llegaron a hablar, porque tenemos también en el después, con Víctor Villalba, si les parece compartimos, depende de ustedes. Ahora sí, Adam Vareiro en el después de lo que significó el debut, sin duda es una sensación de ir con sabor amargo, pero también dulce a la vez por lo que fue su debut. Adam Vareiro en el después del partido ante Argentina. Sí, la verdad que en lo personal muy contento por eso, porque pude cumplir un sueño que es debutar con la selección paraguaya.
obviamente por el resultado no tan contento, pero nada, solamente queda seguir trabajando, seguir sacrificándonos cada uno en lo personal y ahora el martes tenemos una final en casa. Mucha lucha en el primer tiempo, un partido incómodo para el 9 cuando no le llegan pelotas, ¿no? No, normal, sabíamos que no íbamos a enfrentar una selección que te presiona en todas las partes de la cancha, que juega muy bien, que conoce muy bien esta cancha y que se hace muy fuerte de local, pero bueno, lo único es que tenemos que aprender de los partidos, es el tercer partido de la clasificatoria, así que tenemos que seguir pensando en alto y ahora apuntar al martes. Ahora recuperarse, buscar el triunfo frente a Bolivia. Sí, claro, como venía diciendo, ahora el martes tenemos una final y esperemos que obviamente la gente siga creyendo en nosotros y que el martes en el Defensores hagamos sentir la localidad. ¿Qué sentís que le falta todavía al equipo, Adán? Hoy nos enfrentamos a una selección muy dura, la verdad que era un partido muy difícil, fue el primer partido con el cuerpo técnico nuevo, que obviamente no tuvimos tampoco mucho tiempo para prepararlo, pero bueno, es solamente seguir aprendiendo de los errores. Ahora, como te venía diciendo, el martes tenemos que empezar a hacernos sentir de local, tenemos que empezar a seguir sumar de a 3 en nuestra casa, así que nada, vamos a trabajar y vamos a sacrificarnos para eso. ¿Qué vas a hacer con la camiseta? No, la encuadro, ya la tengo ahí, la voy a encuadrar y ya la tengo para mi museo del recuerdo toda la vida. Allí la otra cara, en el museo para toda la vida, este tipo de momentos. Sí, señor. A mí me gustó mucho Adán Vareiro. Sí. Para mí pasó la prueba. Pasó. Y eso que jugó lejísimo. Es más, hay una imagen que me queda donde él roba en 3/4 de cancha, busca para arriba y ¿dónde termina después la pelota? En Coronel. Él gana arriba y toque. Sí, pero no sabía con quién jugar. No, pero no es por él, él es los compañeros, o sea, todo hasta el fondo. Todo ¿Por qué no metido jugamos atrás? Siempre frontal para adelante, siempre hasta Todo atrás. Y si al final Coronel va a terminar pegando un pelotazo, ya que estamos, Diego, ¿qué te pareció Coronel? A mí no me llenó la expectativa, para mí es uno más del montón. Coronel para mí es uno más del montón. Antes, yo cuando ya lo vi dije, me queda la duda, no lo habían atacado, ahora lo vi y no me transmite. Para tener la camiseta 1 de Paraguay, debe tener algo más. ¿Qué opinamos, Germán, sobre el punto? Totalmente, lo habíamos charlado. O sea, a mí nunca me cerró de que primero sea el arquero titular desde el comienzo del partido 1 con Perú, porque no había hecho méritos, por lo menos no lo conocíamos como para ser el 1, más sabiendo lo que significa el arco ese, partido. Que ese arco tiene mucho peso y mucha historia. Entonces, para usar la 1 tenés... para competir hoy con lo que hay, me parece que no es superior a lo otro. No es superior a Espínola, no es superior a Anthony, no es superior al Kili, no es superior a los otros arqueros. Disculpame. Pero bueno, por algo juega. Pero creo que va a seguir jugando Coronel. Va a seguir jugando. Sin duda. Pero no transmite seguridad. Pero no transmite seguridad. Es un arquero que, o sea... le cuesta mucho el juego aéreo, demasiado se mete su defensa dentro del área, se ve que no lo saca, hasta para el saque de arriba, si vos lo mirás bien de cómo saca como si fuera un fútbol americano. ¿Sí? O sea, hasta estéticamente, hay muchas cosas que uno por haber estado en el puesto mira y observa. Eso es ahora, pero habría que ver si después a Garnero le termina gustando o no, Diego. Si puede que ahora tenga, no sé, hoy Coronel para no cambiarlo, pero si más adelante, a favor, con todo juego abajo, él va a terminar pateando así como fútbol americano para arriba y no va a hacer el juego para el martes, pero para más adelante. A favor lo que tiene, mucha suerte. No, claro, pero le peguen 3 tiros en el palo. Que le erre el manotazo a un córner olímpico porque le erró el manotazo y pegó en el travesaño, ya eso es mucha suerte. No, lo que estoy diciendo es que para el martes creo que va a continuar en la posición. Yo voy a eso. Pero a futuro ojalá veamos otra posibilidad. Ahora, claro. Iván Ramírez, para el olvido, coincidimos. Coincidimos. El Beto está para jugar. Como también hay otra cuestión, bueno, tenemos que ver por allí y verlo contra Bolivia si no está Espínola, porque Víctor hablaba con Espínola en el final y le daba un ok de que llegaría para el martes. El que sí no le puso buena cara fue Villasanti. Le preguntó si llega o no y le dijo que veremos. Practicarían desde el sábado ellos para ver si llegan bien. Jorge, otra consulta para vos y los compañeros. Cachorro Sánchez, Richard, no, para mí no pasó la prueba Sánchez. Campuzano, para mí sí me agradó. Comparto, jugó muy solo. A Campuzano lo que le pasó un poco la factura es que la velocidad física y mental mirando al rival de enfrente, eso le pasó un poco de factura, porque vos veías que Argentina jugaba tan rápido y decidían tan rápido y él con su parsimonia, su lentitud lo hacía notar, pero dentro de todo rindió más que Richard. Matías Pinoza rindió. Para mí también, pasó la prueba. Matías Pinoza y Adán Vareiro arriba. Y Ramón Sosa y Ramoncito. El resto hay que cambiar, Una pena que no embocó, porque era a veces en estos partidos así de visitantes tenés 1 o 2 para... Tenés razón, pero enfrente le tenía al Dibu Martínez y en eso me quiero detener otra vez en el tema de Coronel, porque veníamos hablando y mucho de cómo se podría presentar el partido y que
el buen arquero, la primera te tiene que sacar. te tiene La que sacar. primera pelota de gol, Arquero un buen gana arquero tiene que partido. sacar. Arquero gana partido. Sí, totalmente. Esa es la frase. Y la primera pelota de gol, a los 3 minutos, le entra a Coronel en su palo. Y la única que tuvo el Dibu, la tampó. Ya termina sacando. Ahí está. Y otra cosa, lo de Ramón, las faltas que le hicieron a él es por la velocidad que tenía Exacto. él. Y las faltas que cometió Paraguay fueron por falta de velocidad. Por falta de velocidad. Por Por correr detrás de la pelota siempre. Sí, sí, el único que estaba a una velocidad muy superior a todos sus Ahora, compañeros. Un pedido que tengo para Garnero. Cacu Romero Gamarra. Por El favor. pensante que te puede generar fútbol y más de locales, Cacu Romero Gamarra. Jorge, otra cosa. Juega muy al filo Alonso Junior, ¿eh? Se salvó, ¿eh? Sí, Se salvó. Terminó después con molestias musculares, el tradicional calambre para nosotros, pero se salvó. En un momento tuvo una entrada dura. Sí, ¿Era para segunda amarilla o no, Federico? No, porque por el nivel que se juega evidentemente en eliminatorias Hay más diferentes. permitido. No es torneo local, donde pedimos muchas tarjetas. Y Ahí está. justamente Ahí a los está. comentaristas les digo, estaban muy acostumbrados, no, esas tarjetas, estamos muy escuché. acostumbrados a una vara muy baja. Y Alderete pide turno, ¿eh? Está tocando la puerta Alderete para jugar. Hay varios que están tocando la puerta, Dios. Sí, Vos sabés son que varios, claro. Almirón Sí. dio un pase, pero me parece que cuando está de espaldas no rinde. O sea, necesita Le cuesta tenerlo mucho. de frente. Sí. De De frente frente. y Y con el alguien que campo juegue abierto. con él, que me parece que Necesita puede ser una pared. Cacu. Sí. Alguien que juegue con Almirón. Que le entienda. Darle vida a él, Sí. porque si no, solo vamos a esperar que sea el Almirón de Inglaterra, pero alguien tiene que jugar con él. O si no, muy solo es imposible. Y que también tiene una velocidad muy interesante, haciendo la comparación de velocidad que nos falta muchísimo. Sí. Nos falta muchísimo. En todo el partido he visto eso, la Sí, falta sí, de velocidad. velocidad Y Tito, física y velocidad Tito mental Villalba. para resolver. Tito Villalba contra Bolivia, ¿eh? Ojo, tiene que jugar Tito Sí. Villalba desde el vamos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Yo lo y hay pongo que a Tito y hay que Villalba. cambiar el dibujo táctico totalmente. El Y dibujo, cambiar, sí, Germán, sí, tenés sí. que hacer algo, si no, Sí. Bolivia rival directo nosotros. Definitivamente. Es Y más, sí. está puntos más abajo. Ayer Germán decía que logró ver el partido y le pasó por encima a Ecuador. O sea, Sí, Bolivia, sí, sí, o sí, sea, sí. con todo respeto, pero es. O sea, Si nosotros, para mí, Sí. estamos en el tercer eslabón. El primer eslabón, o sea, el primer pelotón, Brasil y Argentina. Sí. Después en el segundo ya está Ecuador, Colombia, Uruguay. Venimos en el tercero para mí y además en el cuarto solito, último viene Bolivia. Es más. Pero ese último puede venir a complicarte el martes, como nos hizo en el último combo cuando nos empató aquí 2-2. Justo viene a recuperarse con nosotros. ¿verdad? Pero ojalá que no Gustavito pase tiene eso. la bandera Moreno Martins. acá tenemos un boliviano, Diego. Moreno Boliviano, Martín Lover, Gustavito, fanático de Moreno Martín. solo Ahora- Moreno Martín es boliviano. Jugamos el próximo combo con Chile en Santiago, ¿verdad? Ese combo Sí. va a Y estar Colombia bueno. acá. Colombia Sí. juega una maravilla, ¿eh? Me encanta cómo juega Colombia. Ese combo va a Sí, ser muy clave para más o menos testear dónde estamos parados al cierre del Sí. año, porque de los dos rivales directos, Chile, si bien ganó y hasta eso le criticaron a Berizzo, sí, porque Sí. él jugaba con pocos delanteros. Sí. Ellos querían más delanteros los chilenos, hasta ganándole le están criticando a Berizzo y Colombia tiene un equipazo. O sea, Jorge. o sea, Y Colombia convirtió un gol bastante didáctico esa jugada, el primer gol, porque pega finalmente en la mano, pero hay una excepción, la regla de juego, donde habilita esa situación que lo estaríamos analizando. vamos a analizar, es bueno. Jorquito, Sí, señor. niño, acá Nicole también tiene, Nicole, Claro. ve muy bien el Opine, fútbol, claro, tiene una su opinión femenina, se Claro, puede. la opinión femenina. Nicole. Justamente como estaban mencionando, ¿verdad? Sobre el segundo combo que viene, pero si no le ganamos a Bolivia, no veo posibilidad en el siguiente combo. Chile, un equipazo tiene. Sí, jugó bien de local. ¿A quién intuirías, Nicole, de cara al martes? ¿Quién de los que están hoy para de titular, por ejemplo, alguna variante ofensiva? Así como estaba mencionando con Diego, me gustaría que entre Tito Villalba, sinceramente, y Cacu. Cacu, Sí, yo ¿por coincido quién con es? Cacu. ¿Por quiénes? Y Almirón yo lo dejaría en la banca ya. No, en estos partidos no demostró, para mí no demostró nada, pero así también como estuvo mencionando el niño no puede hacer tampoco nada solo. Sí, pero Almirón va a jugar contra Bolivia. Yo creo que sí. Sí. Pero Sí, tiene que ser Cacu con Almirón, alguien que le abastezca, Claro. que le genere Que le fútbol. interprete. Claro, Sosa. ¿Para usted quién va a ser el 9? No, Adam. Adam, sin Adam, ninguna Adam. duda, sí, Sin Adam. ninguna. Yo cambio el Gustavito sistema. dice Ábalos. ¿Quiere No, Ábalos, no. Gustavito? 4-3-1-2. 4-3-1-2. O jugá con 2-9. ¿Cuál es tu segundo Sí. apellido? Sánchez Ábalos. Ah, ahí es familiar. No, mentira. Pero vamos a ver. Es cierto que hacemos, porque aquí nuestro productor nos hace ya redondeen. ¿Es verdad o no? Ustedes marcan los tiempos. No sé qué dice en la producción de si continuamos o no recibimos tampoco nada. El pero- video ¿Cómo? no llegaste a pasarle el video. ¿Tenés el video del otro lado de Tony con... Pero podemos pasar eso al aire, ¿está permitido pasar? Sí, claro. Sí. A ver, sin a ver. problemas. A El ver. niño te autoriza, Si Diego. tienen allí... Ya está, si el ya niño está. autoriza. Vamos. A ver. Ah, Bueno, no. Ah, ustedes no pueden No pasar. podemos, por eso digo, perdón. por eso digo. Ustedes no tienen. Perfecto. Pero bueno, pero vamos a graficar. Están Sí. lejos. Tony Sanabria de Messi. O sea, del Bueno. ángulo de allí. No pueden pasar por el tema de los hechos. Vamos a subir nosotros en las redes de fútbol a los grandes minutos entonces también
@fal1080m. Allí en Pero 2-3 minutitos Jorge, enviamos el video para que conozcan un poco el tema del escupitajo, que estaba lejos Sanabria de Messi, no fue como estaba por allí. Y a ese chico que no lo conocía, lo conocí mucho de la... Me pareció un poco soberbio de Messi, un poco de parte de Messi ahí. soberbio Sí. allí de parte de Messi. Se conocen bastante bien. Y eso que lo tengo en mi mesita de luz a Messi. Pero Yo a veces también. también sucede, ¿verdad? Pero bueno, son Sí, por cosas la calentura que del pasan partido. allí en el después. Por allí, bueno, le mostraron el video del otro ángulo, pero quedó ahí. Aparte, si Messi sentía, iba a reaccionar también. Claro, No, cambiaba, ni siquiera sí. sintió. Messi declara. Messi Me declara. contaron y acá ahí está la prueba. Él ni siquiera sintió No, sintió ni el siquiera escupitajo, sintió. lo vio. Me dijeron que me escupió y que ahí reacciona por lo que le dijeron. Sí. O sea, él le creyó a lo que Claro. dijo el compañero, en realidad a lo que fue. Yo particularmente ni siquiera eso lo creo a Messi porque Federico, yo no le conozco. Federico, Sí, una ahí consulta. Ahí está la foto de ellos. Pero, claro, eran en su chiquititos. momento. ¿qué? Claro. Si esto se comprueba que fue así, es una conducta antideportiva de Tony, ¿verdad? No, Si esto es- se comprueba que fue así. No es conducta antideportiva. ¿Qué Directamente va a expulsión. Directamente expulsión. va a expulsión. ¿Por qué? Porque Sí. está tipificado en las reglas de juego, específicamente en la regla 2, donde dice escupir a un adversario. Ya. Entonces, es importante. Y una cosita, una perlita de Klaus. En el único momento que Paraguay pudo hacer una salida rápida con Sánchez, justamente le termina obstruyendo la Es salida. verdad, es verdad. Una mala decisión, el árbitro debe estar detrás del balón, no por delante. Algo que me llamó la atención con la experiencia que tiene. Bueno, estamos cerrando, niño. Sí, señor, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta el Ah, lunes, claro, niño. nosotros vamos sí o sí, pero le Dudé. esperamos mañana. Es Dudé. cierto, es cierto. Exacto. El lunes. Nos vemos. Un saludo para Gracias, todos. gracias. Nosotros no paramos, ¿verdad, Gustavito? Nosotros seguimos, pero le invitamos a ellos también a partir de ahora sábado Claro. para el duple. ¿Por qué Para no, que lo verdad? acompañen. La Claro, acompañan, se por puede. nosotros se hacía los sábados, cierto, en este horario, pero ahora cambiaron, creo que van a partir de las 15. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. Seguimos, Darío, seguimos. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vení a Bristol y aprovechar la semana de celulares. Una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Voces de exjugadores de la selección nacional que conocen y mucho de lo que es de vestir sin duda la camiseta de la albirroja. Una voz importante allí para darnos también su pensamiento es el de Miguel Ángel, el Peque Benítez, en el después de lo que dejó el partido de Paraguay allí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Peque? Esto es Fútbol a lo Grande. Te saluda Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, a todos tus panelistas también y a tu audiencia. Bueno, ¿cuál fue tu óptica, las perspectivas en sí de lo que te dejó las sensaciones del Paraguay-Argentina en Buenos Aires? Y la verdad que se hizo un planteamiento como el otro partido, el anterior partido, y como yo he dicho, cuando tú haces un planteamiento y los jugadores no cumplen, es muy difícil de ganar un partido. Tienes que ser ordenado en todo momento y no perder la concentración, ¿no? El gol no viene en un córner que le dejan a Otamendi solo, entra desde el fondo y pega antes de caer y lastimosamente pega a un compañero y entra el balón, ¿no? Pero yo creo que nos falta más agresividad y salir más a apretar en bloque. Que juegues 5-4-1 no quiere decir que
estemos todos colgados de atrás del travesaño, podemos adelantar las líneas e irnos más adelante, porque si nos abrimos mucho también vamos a parecer un acordeón, ¿no? Y hay que ser más ordenado y estar más concentrado, para mí. Y luego sigo diciendo que estamos jugando sin un 10. Sin un pasador, Vareiro no va a hacer nada, o el que juega arriba no va a hacer nada. O sea que está claro, tenemos a Matías y le tenemos a este otro chico también que no ha entrado titular, y vamos a ver aquí en Asunción qué pasa, ¿no? Todos estamos esperanzados, ilusionados, otra decepción, pero bueno, nos ganaron 1-0, ¿no? Podía haber sido más, pero también tuvimos el empate, ¿no? Y tampoco es muy rápido también para que se note la mano del entrenador, ¿no? Que ha asumido recién. Para que pueda rendir, por ejemplo, un Almirón, Sosa, un Adam Vareiro, necesita uno que pueda generar fútbol, y ese puede ser Cacu Romero Gamarra, otro con ese rasgo de 10, Peque. Claro, está Caco y está Matías, pueden jugar los dos, como yo he dicho siempre. Nosotros nos falta pasador, tenemos jugadores muy rápidos, pero que no le estamos sacando provecho a los jugadores rápidos. Almirón se mete de enganche, se mete a la izquierda y no hace nada. O sea, que corre, pero no hace daño. Yo creo que él tiene que jugar igual que juega como en Inglaterra, tiene que jugar por la derecha y de ahí sacarle el máximo provecho. Y seguramente muchas veces se espera porque no recibe el balón y en condiciones, ¿no? Entonces hay que pelearla, ¿no? Pero bueno, sigo teniendo fe en esta selección. Tenemos jugadores jóvenes, muy buenos jugadores, y solo falta que seamos más ordenados en la cancha. Ustedes ya lo han visto ayer, Argentina, un equipo joven, ordenado, campeón del mundo, y está manteniendo el mismo esquema del juego, entre quien entre. Entonces realmente es un equipo muy difícil de ganar, pero no imposible, ¿no? O sea, de hecho ayer lo demostró, ¿no? En una falla que tuvieron, lastimosamente Roja tiró el balón afuera, ¿no? Pero yo creo que si era el empate, yo creo que hubiese sido muy bueno, ¿no? Claro, en una única chance esa de Almirón allí a Sosa, que por allí donde se juega ante Perú en las primeras presentaciones de Paraguay había demostrado lo que puede generar ofensivamente, pero bien decís, falta un pasador, uno que pueda generar. ¿Cómo viste la zona defensiva y el arquero a Coronel? ¿Qué te pareció Coronel? El arquero, esa primera siempre tiene que sacar, ¿era un poquito palo de Coronel o qué decís, Peque? No, el arquero está, yo creo que el equipo está bien. El equipo está bien. Por eso te digo, falta concentración y que los jugadores se entiendan y que cada uno haga lo que tenga que hacer dentro de la cancha, sin más, sin menos. Porque hay algunos que quieren hacer de más, y ahí pues viene el tema. Hay que ser un grupo, hay que ser un equipo y hay que jugar en equipo. Ustedes bien han visto ayer Argentina, jugó en equipo ayer, y nada, entró Messi, que es un jugador diferente, y juegan para él, el único jugador diferente que tiene, y nada, lo ha mostrado. Encima no está al 100%, pero cada vez que agarra Messi el balón realmente no sabe lo que va a hacer. O sea que nosotros tenemos también jugadores que marcan la diferencia, pero no tenemos pasadores. Si no tenemos lanzadores, esos jugadores no van a marcar la diferencia. Almirón, como dije, está de aquí para allá, y cuando agarra la pelota llega ya cansado o termina la cancha, y es muy difícil de que puedan jugar así. Yo creo que tienen que jugar más en equipo. Eso es lo que debería de insistir el entrenador, juegue quien juegue, que juegue en el equipo, y yo jugaría con Matías y con Cacu. Tenemos atrás ahí a Villasandi, que puede cubrirle la espalda perfectamente, y nada, jugar con 2-10 aquí en Asunción y entrar con todo. Yo creo que están en deuda con la afición, los jugadores, y yo creo que aquí lo tienen que dar todo, y hay que ganarle a Bolivia sí o sí. Acá ya no hay más excusas.
No hay otra, sí o sí para el martes. Un gusto como siempre, Peque, gracias por este momento muy amable. De nada, que pase un buen día. Gracias. Y el Peque Benítez. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cero. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador de aire de Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, en ti la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire. 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. Nos vamos hasta Buenos Aires. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, un saludo a toda la mesa, a todos los compañeros a quienes están entrevistando. De hecho, como hablando las horas que estamos esperando por el retorno, pero me gustaría preguntarle a los compañeros, yo creo que se tocó a fondo, ¿no?, el tema de Miguel Almirón. No deja de llamar la atención su alta producción afuera y el déficit que tiene adentro en la selección nacional. Como para preguntarnos qué es lo que pasa con él, Jorge. Sí, sin dudas. Germán, sobre el punto, en mi caso, recién comentaba, señor, para mí falta un pasador, recién decía justo el Peque Benítez lo mismo, un 10 que pueda jugar con él, no esperemos que él sea el 10, porque él le tienen que acompañar con pelotas, un Cacu Romero Gamarra, por ejemplo, que hasta aquí puede ser. Germán. No, para mí, buenas tardes, don Arturo. Para mí el tema de Almirón pasa exclusivamente por lo mental. Se ve que tiene un desbalance psicológico tremendo, esa presión de usar la número 10, de querer transmitir lo bueno que hace en Inglaterra, llevarlo a la selección, le pesa, es una mochila muy pesada, se lo ve acelerado, errativo. La única vez, mejor dicho, que él levantó la cabeza, puso un pase de gol que lo dejó a Sosa mano a mano, sí. Que si él jugaría más tiempo, más minutos de esa manera, sería el jugador de Inglaterra que solemos ver los fines de semana. Yo creo que pasa por ahí, porque por no saber manejar esa presión de usar el número 10 y de la selección y poder transmitirlo de Inglaterra le cuesta, porque después físicamente está muy bien. Técnicamente es un jugador súper dotado, pero para mí pasa todo por lo mental. Germán y los compañeros, a mí es un capítulo aparte, porque si tenemos que decir hoy, independientemente a Gustavo Gómez en la zona defensiva, que tampoco aporta lo que uno considera que tendría que aportar con lo que es con el Palmeiras, estamos hablando que la presión que tiene Miguel Almirón, el descanso, la pregunta es ¿sirve o no sirve en un partido? Está comentando Germán que hace un pase gol a Sosa, creo que es que te referí que saca el arquero argentino, sí. Pero en líneas generales algo pasa, y yo creo que Garnero o el mismo anterior Barros Echeloto es una repetición, o estoy confundido, de un jugador de gran talento que nos llena las expectativas de nuestra selección. En mi concepto, con toda la capacidad que tiene que buscarle por qué, vos aplicando, Germán, las razones, una de las razones, pero de todas maneras me parece que con el prestigio ganado con él, con lo que significa en el fútbol de la Premier y lo que está haciendo con la selección paraguaya, lo que hasta ahora no alcanza, compañeros. Sí, porque es muy... ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Es muy reiterativo ya lo de Almirón en la selección. Se le tiene que arropar. Me parece que ayer la primera que tuvo dio un excelente pase allí para que Ramón Sosa pueda convertir. A mi entender se le falta arropar un poquitito más allí en la selección. Y el otro punto también hay que analizar con quiénes juegan Inglaterra y con quiénes juegan la selección. Ese otro punto a debatir, a analizar. Con el rasgo, sí, propiamente. Totalmente. Si uno mira lo que hace en Inglaterra, él es corredor allí por derecha, pero en la selección como que tiene para mí no es peso, ese peso sí, encima. Él no es 10. El peso encima de llevarse el equipo al hombro. El rasgo, lo poco que tenemos de pelota lo perdemos rápido.
y entonces él casi no tiene aparición en el juego de ayer, por ejemplo. Habría que ver cuando es versión local, cuando se juegue ante Bolivia y el partido ante Perú igualmente. Siempre la mejor versión es de cara al arco, de frente al arco, Claro. esa corrida, esa diagonal y meterse para adelante y buscar el arco. Si vamos a la jugada del gol, en Inglaterra, vos nunca lo vas a ver al Almirón defendiendo en un córner en contra y menos No, estando en la zona de rebote. es distinto. Claro, y ayer Sí. le dieron la responsabilidad Es distinto. de estar en el rebote, que el rebotero tiene que ser una persona atenta con todos los sentidos del radar para que no pase lo que pasó. Él miraba la Y pelota, él Germán. miraba la Claro. pelota Sí. y jamás miró al hombre que estaba en ese sector, que era Otamendi, que inclusive es el jugador, junto con Cuti Romero, más peligroso en el juego aéreo. Pero, compañeros en la mesa, en términos generales, hay que defender el nombre y el prestigio de un jugador que se estrella de Paraguay. Un primer tiempo lo había hecho bien ya en los partidos anteriores con Barros Echeloto, pero no completa. O los técnicos no lo entienden o él no lo entiende. Pero no puede pasar jugador desapercibido que ustedes me digan, hizo un pase gol, un pase a Ramón Sosa. Enganchó, corre, tiene velocidad, tiene técnica. ¿De quién se espera en la vida? El que pueda rendir más. En lo que tienen un término medio, vos sabes a dónde pueden llegar. Pero hay bases, hay condiciones, hay jugadores que son excluyentes, compañeros. Le pregunto a ustedes, y con el debido respeto a Millón, o se equivoca él o no le entiende a los técnicos, pero tener poner con un jugador de esa jerarquía pasar desapercibido. Esta pregunta también. Sí, quizás habría que buscar otra alternativa y darle un descanso a él para hablar un poco de lo que decíamos recién, de la parte emocional, y para que él se pueda relajar y sacarse un poco esa presión y darle la oportunidad a otro jugador que quizás pueda rendir y estar a la altura de la selección. ¿Y qué pasa si le damos descanso a él y los otros rinden y la selección Y empieza bueno, a despegar? hoy- Entonces el culpable de este momento de la selección es Miguel Almirón. No. No, pregunto nada más. Simplemente- Porque si le vamos a tirar todo el peso, la responsabilidad a Almirón, tampoco es Almirón solo. No, pero justo como sacó el tema Almirón, por un eso. segundo, compañero, perdón. Este es un debate donde no se acusa precisamente y no le ponen en el banco acusado a Almirón. La pregunta es muy clara y muy precisa y dije antes, claro que no va a ser toda la responsabilidad de Miguel Almirón, pero en el fútbol que juega, donde se desenvuelve y lo que vemos no es lo que uno quiere. A eso no se equivocan y sus propios compañeros no le dan lectura a él. Pregunto, ¿y él no habla con sus compañeros o cómo es el tema? ¿Me pueden responder? En el caso de ayer fue un partido donde sinceramente no vimos la pelota. En mi caso, yo no vi en ningún momento. Paraguay tenía 2 segundos y ya perdió la pelota. Sí, se corrió siempre y en el atrás. primer tiempo era Almirón de espaldas y Almirón de espaldas no puede hacer nada. Llega la pelota, ya le comían, le sacaban del balón y el partido de ayer no es para mí por lo menos referencia sobre este caso. ¿Pancho? ¿Estaba Pancho? El parámetro. No, micrófono. Buenas tardes, Federico, buenas Federico, tardes Arturo. sí, Buenas tardes Arturo. Yo quería Federico. opinar también al respecto. Yo interpreto de que, y también espero eso de Almirón. Almirón es un jugador diferente y se lo tiene que sentir en el campo de juego. Se lo tiene que sentir. No puede ser que una jugada tenga en más de 90 minutos. Eso es lo que yo interpreto. ¿Qué tiene que hacer el técnico? Bueno, esa es la gran tarea, poder sacar su mejor versión de la versión por lo menos aproximada de lo que él rinde en el fútbol inglés. Yo entiendo exactamente lo mismo. Ayer, así como decía Jorge, Arturo, a mí yo me quedé relativamente con la conferencia de prensa, con lo que dijo Garnero, porque dijo tenemos que cambiar la idea. Eso quiere decir tengo mucho trabajo que hacer. Y cambiar la idea, que significa dejar de jugar como estamos jugando. Eso de meterse atrás, querer presionar al rival y robarle la pelota y hacer daño. Ese juego que viene haciendo Paraguay desde procesos anteriores. Para mí ahora se va a centrar en que Paraguay sea protagonista. O sea, el déficit, el error que teníamos, lo notó Garnero. Aparte de él es un técnico que no le gusta... De jugar como equipo chico siempre. Exacto, no le gusta jugar así. Y se notaba en la cara de Garnero que estaba totalmente sacado en materia de que es un partido donde hace mucho probablemente un equipo suyo juegue tan chico, juegue tan atrás, juegue tan abajo. Pero jugó frente a Argentina. Claro, que hizo un Arturo, claro, entrenamiento, claro. por favor. Por eso Argentina jugó, sparring fuimos. y es cierto lo que decía Fabián y con Víctor ayer, jugó, ponía la música al volumen que quería. El tema es que no tenemos ideas. Esa es la realidad, no tenemos idea. Yo preguntaba en el Twitter qué pasa con Cacu Romero, y esto respetando todas las opiniones de los entrevistados de la mesa.
No tenemos. Vareiro apareció 2 veces en ataque, un drible, una gambeta, y no es culpable él, y se lo espera. Entonces, ¿y qué tiempo tiene Guerrero para ir concluyendo? Y después le dejamos con el debate y con la pauta comercial que tiene que pasar Darío con relación a lo que viene contra Bolivia, ¿verdad? Porque ahora el que viene está mal, un punto, te estoy equivocado, viene golpeado, es el partido contra Bolivia. Y después nos vamos a imaginar que si ganamos a Bolivia, ya viene, entre comillas, una posible solución. Y eso no es así. Por eso, esa es la pregunta. ¿Y qué tiempo tiene Guerrero? Retornan a la selección, se encierran, y otro tema que es muy serio, el tema de las lesiones. No poder tener tantos jugadores lastimados, lesionados, y no poder dar una conformación base. Es decir, me parece que esto vamos a conseguir. Salvo la línea defensiva que se juega con los nombres, porque esa es la realidad, y lo de Iván Ramírez que te corrió, Daniel Guerrero, yo creo que esta selección para el grupo, con esto siempre se debate, teniendo una fórmula y una forma de juego. Y es más para Guerrero. ¿Qué tiempo tiene para el partido del martes? Se hicieron la pregunta, los que no jugaron van a jugar, ¿qué va a reservar? O me van a decir que los jugadores ya terminaron muy cansados. Si Argentina le escondió la pelota y por eso Paraguay no pudo hacer prácticamente nada. Es mi conclusión, es mi opinión, se respeta la de todos ustedes y me parece que sirve para el debate. Lo que viene contra Bolivia, y contra Bolivia que hoy está mal de mal. Ha sido un gusto, compañero, con el debate y bueno, nos encontramos después. Gracias y hasta el reencuentro en el estudio. Gracias, muy amable. Hasta el reencuentro, señor. Gracias, Arturo Máximo Rubín, desde Buenos Aires. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos con el repaso de las clasificatorias del martes, los horarios, los partidos, todo lo que se va a a partir del martes, con atractivos partidos sin dudas. Y en medio de todo esto, mañana hay Copa Paraguay, mañana hay 2 partidos, juegan Ameliano Trinidense, Guaraní Recoleta, todas clasificatorias, pero en medio de eso hay Copa Paraguay. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023, gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024, con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón, cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos, tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Queco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Queco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. La cuarta fecha de las eliminatorias se juega el día martes a las 18. Venezuela recibe a Chile. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Este domingo 3.250 millones en premios en el grandioso una flota de vehículos y en el poderoso un Audi Q2. 2.000 millones en ETS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Con la obligación de sumar de a 3, la selección paraguaya vuelve a jugar del martes 19:30 recibiendo a Bolivia.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. También el martes en un partido que promete y mucho. Ecuador recibe a Colombia, juego que arranca a las 20:30. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En un partido con mucha historia, a las 21 en el Centenario, Uruguay ante Brasil. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Y la cuarta fecha de las eliminatorias se va a cerrar el martes a las 23 de nuestro país. El partido entre la selección de Perú recibiendo a Argentina. Con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. A todo ponele Bistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistón y de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni tecnología en lubricación. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saludos al arquitecto Augusto. Hace rato me está escribiendo varios mensajes. Hoy admito no estoy mirando mucho el WhatsApp, pero me dice, vamos a disentir un poco. Pregunto, solo perdió Paraguay por culpa de Ramírez. Dicha Libertad se le va a defender. No fue por Ramírez, pero no es solo de Ramírez. No, pero allí se pasearon los argentinos. Minutos y todo eso. Pero un saludo. El mensaje final antes, pero tiene razón. El precio de entradas para el martes y dónde se vende. Se vende en la red UTS y también ya en el Estadio Defensor del Chaco. En minutos vamos a ver las entradas para el martes. En minutos también ya está preparando su arsenal de preguntas. Venimos retrasados, así que vamos a cumplir. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Osuar, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Querías enviar un saludo, Federico? Sí, al arquitecto Dragoto, un saludo muy especial, un gran amigo. Me tenés olvidado, arquitecto. Sí, así mismo. Solamente al niño le mensajeas. Las graderías, 50.000 guaraníes. Norte y sur, 50.000 guaraníes. Plateas, 100.000 guaraníes. Hablamos del partido Paraguay-Bolivia. Preferencia A, B y D, 200.000 guaraníes. Y preferencias, 250.000 guaraníes. Un detalle, preferencia central. Preferencias son numeradas. Las preferencias numeradas. Menores de 12 años, los niños pueden ingresar gratis siempre que van acompañados de un adulto a la zona de graderías, norte y sur, y zona de plateas. Hasta 12 años no abonan entradas. Ese es un detalle no menor. Ya se vende en físico en las boleterías del Defensores del Chaco y también en los puntos de venta de la red UTS de cara al partido entonces Paraguay ante Bolivia. Esos son los precios de las entradas y los niños no abonan hasta 12 años en graderías y en la zona de las plateas. Denis Caniza, Recordman. ¿Cómo estás, Denis? Buenas tardes.
¿Qué tal, niño? Gracias por la presentación. Solo único que me presentaba de esa manera. El Recordman. Sí, a este caso vamos también, a otro le vamos a poner también esa etiqueta, pero Recordman, de no ir a los mundiales, Denis, ¿qué nos está pasando? Pobre, y va a ser cuarto realmente. Tenemos que ganar el martes. Sí, es el partido de Paraguay. Es el partido. Pero antes, ¿qué te dejó un poquitito el partido de Paraguay-Argentina? Y disfrutar de la selección argentina, ¿verdad? Impresionante cómo toca la pelota, la recepción orientada que tienen sus jugadores. Y nosotros no podemos, no tenemos ese juego. Y es lo que predomina actualmente en el fútbol mundial, ¿verdad? Lastimosamente nos tocó una selección argentina que no desnudó y que no tenemos nosotros eso, ¿verdad? Lastimosamente corrieron mucho los muchachos, eso hay que destacar. Yo no le culpo a ellos para nada. Es lo que tenemos hoy en día. Intentó, quizás se equivocó el entrenador de ir a presionar el primer tiempo y ahí tuvimos falencia, dejamos espacio y nos perdonó Argentina de meter 2-3 goles. Después, en el segundo tiempo, con el cansancio ya de nuestros jugadores porque corrimos detrás de la pelota, metió una línea de 5, 4 volantes, un solo delantero y nos defendimos bien atrás y ahí como que estuvimos mejor parados, no le dejamos espacio, pero ya el producto del cansancio y porque en el primer tiempo se corrió demasiado detrás de la pelota. Por eso yo creo que el segundo tiempo Argentina no encontró muchos espacios y bueno, pero no era el parámetro de este partido contra Bolivia. Sí o sí hay que ganar dejar los 3 puntos aquí, porque si no ganás ya prácticamente será el boliche y no dediquemos al béisbol, no sé, algo así tiene que pasar. Algo así, a otro deporte, porque... Otro deporte, no sé, porque tenemos que ganarle a Bolivia, el peor de todo de Bolivia. Si ya no se puede con Bolivia, se complica, porque ya en la eliminatoria pasada vinieron a complicarnos, pero se tiene que ver otra cara de nuestra selección, Denis. Sí, ese partido, niño, lo que están en la mesa, la otra vez yo creo que estaba diciendo, hay que dejar la parte futbolística, el toque, el sistema, el 4-4-2, garra, corazón, todo lo que no sea futbolístico se tiene que meter este martes. Actitud, todo, empujar, todo, ¿verdad? Y si se puede jugar bien, bienvenido sea, ¿verdad? Pero no pensar entrar a querer jugar al tiki-tiki, a esto, línea de 3, línea de 4, que esto, el punta entra acá, no, con actitud, con gana, con garra, lo que siempre se ha caracterizado el jugador paraguayo y que le ha costado muchísimo a todas las selecciones jugar aquí en Asunción, ¿verdad? Entonces, primero eso, con eso yo creo que vamos a ganar. Y si le agrega la calidad de cada uno de los futbolistas que sí tienen, no vamos a tener problemas de ganar a Bolivia. Pero si nos preocupamos en querer jugar al piqui-piqui, a la salidita, a que esto, a que aquello, no, entonces yo creo que nos va a asustar Bolivia. Con lo malo que está Bolivia, te puede asustar. Digo yo, ¿verdad? Es una opinión muy particular, cada uno tiene su opinión. Totalmente. ¿Qué cambio harías? Un Cacu Romero Gamarra, por ejemplo, para el martes, uno que te pueda generar fútbol, para que se junte con Sosa, Almirón, pensando ya en un equipo más ofensivo. Sí, yo no sé qué tendrá Cacu, seguramente, yo no le conozco muy bien, no tiene mucha marca, por eso no juega, porque calidad con la pelota sí tiene y mucho, y puede ofrecer a la selección demasiado ahora, pero en los entrenamientos seguramente al entrenador no le convence el hecho que no es uno menos la marca. Digo, no sé, capaz que me equivoco, ¿verdad? Y el otro, el de Libertad, el que entró la otra vez. Tito. Ese Tito por derecha. ¿Te gusta lo de claro. Tito y Villalba? Te sumás aquí a Germán. Germán también le tiró una ficha a Tito por derecha. Hace rato Tito y vuelta y todo, ¿verdad? Pues, en general, ¿sabes? Era imposible competir contra la selección argentina, entonces corrieron mucho los muchachos, se esmeraron, no pudimos tener la pelota porque se jugó ante una selección que sabe jugar, por algo fue campeón del mundo, entonces no hay mucho que analizar en ese sentido, más que este partido sí, este partido que viene va a ser crucial para el entrenador, la forma como va a jugar la selección, quiénes van a jugar. Ahí sí, ¿verdad? El miércoles o lo elogiamos o lo criticamos, ¿verdad? Así fue el fútbol, así es la selección y así de apasionante está. Ojalá que se pueda ganar, se tiene que ganar, sí o sí, para que podamos respirar un poquito y que pueda trabajar tranquilo el nuevo entrenador.
Denis, ¿cómo está? Buenas tardes. Te quiero hacer una consulta. ¿Vos le darías descanso a Miguel Almirón en la selección? Y ahí está Tito, a mí me gusta Tito, si tiene que descansar Miguel y ahí está Tito, el puntero Libertad, para mí es un jugador que está pasando un muy buen momento y es un jugador más fornido, más luchón, le veo con más carácter, no sé, y bueno, yo sí, obviamente. Está más acostumbrado a este tipo de competencias acá en Sudamérica, a jugar más con Tripi y Corazón que por ahí que lo que pasa en Europa o en la Premier, que son más elitistas, creo yo, por lo del tema de Tito y Almirón. Denis, recién vos marcabas algo de que tenemos que olvidarnos de lo táctico, de lo técnico y ir a otro campo, a recuperar. Yo también coincido con eso, el tema del ADN. Que esta selección no lo tiene, el ADN que tuvo siempre Paraguay, el de esa mística, esa garra, el de hacerte fuerte, del juego aéreo tanto en defensa como en ataque, de cada pelota ir a lucharla, de que cuando discuta uno vayan todos atrás de él, o sea, haciendo el aguante, que eso no se ve. Eso hay que recuperarlo y urgente, porque es la base de lo que fue siempre la selección. ¿Lo ves así también, Denis? Así mismo, Germán, sí te estás escuchando y estás en lo correcto en tu apreciación. A partir de ahí tenemos que empezar a mejorar, ¿verdad? Y agregar el fútbol, el toque, en la línea de 5, 3, lo que quieran, ¿verdad? No priorizar primeramente el juego, el toque, la posesión y dejar de lado eso que siempre nos dio resultado a nosotros, que es la garra, corazón, actitud, todo lo que él no quiere perder por nuestra gente, saber que se puede llenar el defensor del Chaco y no defraudar a esa gente, el correr, el meter, que es lo que le gusta al aficionado paraguayo, ¿no? Si perdés de esa manera te van a aplaudir, pero si no jugaste al fútbol y no tenés esa garra, ese temperamento, y te van a criticar, es normal porque es apasionado el aficionado paraguayo. Entonces ojalá que nos puedan escuchar y puedan, porque eso ya es mental, o sea, todo lo que es la garra, corazón, todo que no sea futbolístico es mental. El jugador hoy ya se pueda convencer de que tenemos que correr el próximo martes todos y metiendo y corriendo todo, jamás un equipo te puede ganar como la de Bolivia, ¿verdad? Denis. Pero si entras dormido y quieres tocar y te pasan por encima, obviamente te pueden lastimar cualquier selección como la de Bolivia, que está muy mal, ¿verdad? Y sería realmente catastrófico pensar que te puede empatar la selección de Bolivia aquí, ni mucho menos perder, ¿verdad? Entonces, es ganar sí o sí, como sea, jugando bien, mal, no sé, regular, dejar los 3 puntos aquí el próximo martes. Denis, ¿y qué falta de líderes que se ve dentro del campo de juego? Ya no hay más esos tipos que se ponían el equipo al hombro y eran como, a ver, hablando vulgarmente, un cacique. ¿No hay? Hoy no se ve esa selección. Se ven todo como perfil bajo, calladito, que en la primera se dan vuelta la cara. No hay ese liderazgo. Rápidamente, en 10 segundos, vos pensás quién puede ser y no hay. ¿No hay? Yo creo que son los mejorcitos que tenemos en esta convocatoria. Faltaría 1 o 2 por ahí, pero bueno, son los mejorcitos que tenemos y bueno, tenemos que lidiar con lo que tenemos y ojalá que el profesor Garnero y su cuerpo técnico puedan encontrar un equipo estable, que nos puedan ir de menor a mayor y con el tiempo tener un gran equipo, una muy buena selección, pero tiene que trabajar, dejarlo trabajar, si no salen los resultados, empezar a cero, ni modo, porque no tenemos mucho, tampoco creernos de que somos la selección argentina, porque estamos muy lejos de ser como la selección argentina, ¿verdad? Entonces, ver nuestra realidad primeramente, buscar la falencia, dónde estamos fallando, el fútbol paraguayo, cómo está. Todo eso se tiene que preguntar a los directivos que están hoy en día al frente del fútbol paraguayo, y a partir de ahí empezar a trabajar a mejorar lo que tenemos que mejorar, para que el día de mañana podamos ser una selección poderosa, porque si no, hasta Bolivia no va a pasar el día de mañana. Venezuela ya juega bien, Venezuela ya... No es que le vas a ganar fácilmente a Venezuela, nosotros estamos último con Bolivia ahí, entonces es preocupante y es para que las autoridades nuestras, los directivos, se preocupen, no es para que se vengan y se rasquen, no, y corrieron los muchachos hasta ahí, no, buscar la solución, ver qué está pasando, reunirse constantemente,
con cara de preocupados, porque si dejan pasar, y va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido en los últimos tiempos, no clasificamos los mundiales, Bolivia no puede pasar en nivel de juego, entonces es preocupante y ojalá que las autoridades de nuestro fútbol hoy en día puedan tomar cartas del asunto, reunirse un poquito y ver cuál es la falencia de nuestro fútbol y tratar de trabajar todos juntos para que esto pueda andar, porque si no vamos a estar siempre ahí abajo. Y el que sufre es la afición deportiva, porque es muy futbolero en nuestro país, ama el fútbol el paraguayo, entonces quiere una selección fuerte y poderosa que le represente, ¿verdad? Pero hoy en día no lo tenemos, y tampoco es culpa de los jugadores, no es culpa de nadie, es culpa de ver cuál es el verdadero problema del fútbol paraguayo para ir de a poco mejorando. Ayer corrieron mucho los muchachos, corrieron detrás de la pelota. Imposible jugar contra Argentina así. Sin dudas. Un gusto, Denis. Seguro vamos a estar charlando entre lunes, martes nuevamente para ver ya lo que se vendrá. El abrazo de siempre y saber que aquí las puertas están abiertas. Aquí Pancho me dice está un lugar disponible, ¿no, Pancho? Para sí, Denis. Siempre para Denis. Para Denis siempre. Claro. Un abrazo, Denis. Le mando fuerte abrazo a mi amigo Pancho. Sí, recién llegó. Anda bien, Pancho. Sí. Abrazo grande. Chao. Gracias, Denis. Ya nos metemos con Pancho un minuto. Preparen, ¿cuál es su equipo ante Bolivia? Vamos ya a eso, porque ahora de Bolivia, terminó Argentina. ¿Cuál es el equipo contra Bolivia? Y les quiero ver, señores. Federico Ríos tiene cara de que ya tiene su equipo. Ya tiene su equipo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El árbitro es Tejera. Mientras preparan los muchachos su equipo para Paraguay y Bolivia, Gustavo Tejera, uruguayo. ¿Qué te parece, Federico, para el martes? Bueno, tiene la característica de todo uruguayo, es que deja jugar bastante, y el antecedente más próximo que tenemos, que dirigió un amistoso con Paraguay-Nicaragua, donde Paraguay había ganado, y tiene un promedio de 4 tarjetas amarillas por partido. Un poquitito para tener en cuenta cuál es su característica, y particularmente a todos lo venimos mirando, o yo lo vengo mirando siempre, y cuál es la característica de él. Y atendiendo al equipo que entra, yo les puedo decir más o menos quién es el candidato a recibir esa tarjeta. ¿Por qué? Porque tiene una característica de qué jugadas sanciona verbalmente y qué jugadas va directamente. Pero todos los árbitros ahora a nivel Copa Libertadores, clasificatorias, tienen la vara alta. No es torneo local, no esperemos que una amarillita por un rocecito. Esa es la verdadera. Esa es la línea arbitral. La línea arbitral que trae FIFA y que a través de la recomendación de la IFAB no se juega más. O sea, no más tarjeta. Es más, el reglamento bajo. Chiquitita, no. No, para nada. Tiene que ser. A ver, para tener un poquitito una referencia, el pie. A ver, la jugada ayer de Junior. De Junior. Sí. De esa primera sí bien. Sí, la amarilla, ¿verdad? La primera. ¿Por qué? Porque él termina disputando el balón, llega a destiempo y termina pisando, ¿verdad? Pero si ese pie va pisando por el tobillo para arriba, entonces ya cambia de color. Así mismo. Eso es lo que se recomienda. Y hablando de recomendaciones, prepárense. Vamos a habilitar 13:30. Las preguntas, no es muy complicado. Está la botinera de penalti y vamos a hacer las preguntas. El que pasa el filtro ya va a una zona final para después meterse entre los ganadores. Por una cuestión de tiempo, me dice Gustavito, no muchos. Serán 6 las llamadas y de los 6 veremos quiénes van a la final. Y si es solo el uno que acierta, ese será el ganador. Pero ese lleva. Ya prepara su pregunta Federico Ríos. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio.
precios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore? Maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más en segundos. ¿Tienen su equipo? ¿Tenés, Pancho, tu equipo? Armaste tu equipo. Vi que Jorge Casares está armando ya su equipo. Estoy armando. También. ¿Sí? Títulos. ¿Arquero quién? ¿Para Germán? Lo que pasa que si vamos a expresión de deseo, yo cambiaría el arco, pero es difícil cambiar ahora. No lo va a cambiar. Coronel. No lo va a cambiar. Jorge Coronel también. No lo va a Sí, cambiar. Coronel. Pero más adelante, pero vamos a seguir. Mayor Si vos me vas a elegir a mí, mi arquero es Espínola. Espínola, ajá. Sí, pero no lo va a cambiar. Pancho. Coronel. Coronel. Para el martes, vamos viendo todo. El arquero para el martes, Coronel. Este viernes en Stock Express aprovecha el 20% de descuento con tus tarjetas Stock Itaú en todas las cervezas y gaseosas en los Stock Express. Solo este viernes en todos los Stock Express. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Ya está en el Twitter de Fútbol a lo Grande la imagen de Tony Sanabria y Messi, del otro ángulo, del ángulo opuesto, del otro lado de la vereda. Siempre uno dice, miren con el cristal con que se lo mire, de este lado del otro. Otra imagen, ya los fanáticos, los seguidores de Fútbol a lo Grande, inclusive etiquetándole a medios argentinos, porque los argentinos nos dieron con todo, hasta nos metieron a todo allí con el tema de Sanabria, y es otra perspectiva que se ve el ángulo opuesto. Estaba casi a 3 metros Messi de Sanabria. Y por eso siempre suelo decir de que el ángulo opuesto es lo que nos revela siempre la jugada, esas jugadas grises que me suele decir Germán. Ahí está. Ahí que apareció, ya estaba extrañando eso. Cuanto más cámaras, cuando tenemos VAR, por lo menos es importante siempre. Siempre el ángulo inverso es el que las jugadas grises se aclaran. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajuste y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ciel baja los precios de sus nastas hoy hasta el domingo 15 de octubre. 600 guaraníes menos. Vas a llenar el tanque con la fórmula que más le conviene a tu auto y a vos. Ciel, el emblema favorito de los paraguayos en el ranking de marcas por segundo año consecutivo. Llegó el pago WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio de 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Quién es lateral? Vamos por el lateral. Coronel pasó ya la lista de los tres. Pancho, tu lateral. Beto Espínola. Sí está. Sí está, claro. Si no, Iván Ramírez. O Ramírez. Jorge. Y se recupera Alberto Espínola. Sí. Germán. No, yo no juego con lateral, yo cambio el sistema táctico. ¿Cuál es tu sistema? Yo con tres en el fondo y bien ofensivo. ¿Y tu carrilero por derecha? Para saber. Te hago mi información. Sí. Como último hombre libero, Balbuena, Gustavo Gómez y Alderete, los tres centrales. Alderete, sí. Volante central estático, Campuzano. El mixto con él, si está bien físicamente, Villasanti. Claro. Por derecha, Tito Villalba. Por izquierda, Ramón Sosa. Media punta, Cacu Romero. Y dos tanques arriba, Adam Vareiro y Ábalos. ¿Por derecha quién tenías? ¿Cuál más tu medio ahí? Villalba. Ya Villalba por derecha. Sí. Correcto. ¿Por qué haría así? Primero por el rival que tenemos, que es Bolivia, que vamos a enfrentar. Le gusta Gustavito. Que vamos a enfrentar a la peor Bolivia de historia, porque peor que esta Bolivia nunca vi, por lo menos lo que yo haya visto, no vi nunca. Segundo, un solo delantero, Moreno Martín, que hace un gol cada muerte de Obispo. Esperemos que no se equivoque con nosotros. Lo que sea, y que no se enoje Gustavito. Claro, ¿para qué meter cuatro defensores? Obispo siempre muere en Asunción, porque aquí tiene una... Pero bueno. Y enviarle mi contacto de la selección. ¿Qué pasó, Gustavito? ¿Te gusta ese equipo? ¿Te gusta el equipo? Me encanta. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola. ¿Te gusta ese equipo? Beso a los muchachos. No sé si me leíste o te leí o qué pasa. Tenemos Línea 3. Algo en común, pero
Coincidimos, Gustavito. Repetí, Coronel en el arco, línea 3, Valbuena, Gómez y Alderete. Qué brillante equipo. Te paso la mano. Stopper por derecha, Gómez, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Stopper por izquierda. Pancho. Yo dije Iván. Escuchá bien. Espínola dijo. ¿Qué dije yo? Espínola, no, dijo Espínola. No es para y mí. está allí Acá no hay Ramírez. para mí. O decís bien o no. Para mí juega Espínola. No te animás. ¿Y qué dije yo? ¿Y qué dije yo? ¿Y qué dije yo? No, después del papelón que hizo ayer. Bueno, él no ¿Y tiene yo la qué dije? culpa. Yo. Gustavito, no sé si estaba pensando, no sé, en qué, en los muchachos en Formosa o qué, pero... Pelea de pareja. Y dijiste, y te paso la mano, niño, dijiste, no tocamos con el diario del lunes. Cuando salió la convocatoria, yo hablé de la gran metida de pata. Y no por Ramírez, no por jugador. No, él no tiene la culpa, pobrecito. Él no estaba parado. Por eso me extraña mucho que Pancho la ¿Y qué dije yo? Dijiste, yo ni. O sea, como opción. Esperá, Gustavito, déjame hablar. Sí. El Beto de titular, Sí. ¿ok? Sí. Y si no está, ¿a quién le va a poner? Y jugó como juega Cafa. Y bueno, y listo, y ¿Sabes está, qué? pero... Con 5 delanteros, te paso brillante. Sí, pero contra Bolivia. Bolivia, y claro. Bolivia. Bolivia. No, Bolivia. Después la próxima no toca ya. Pero Bolivia puede jugar hasta sin, no sé si volante de contención. Bueno, pero te puedo asegurar que va a poner de 4. Te puedo asegurar que va a jugar con 4. Claro. Te puedo asegurar que va a jugar con 4. Y con un punta. Y con esto me voy, perdón. La peor Bolivia de toda la historia. Sale la peor Bolivia. Sale la lista. ¿Qué va a tener incongruencia? ¿Y a quién lo convoca como lateral derecho? Gustavito. ¿A quién? Buscame un lateral derecho. Mejor lateral derecho fue Raúl Cáceres. Y bueno, igual la iba a pasar mal. Igual la iba a pasar mal. Y sí, pero igual la iba a pasar mal. No tiene la culpa, repito. Por eso. No es cuestión de un jugador, es cuestión de funcionamiento. O sea, cuando aprendamos a ver eso, vamos a dar un paso para adelante. No podemos estar responsables un jugador. Y decimos, y coincido con Jorge, el pobre fulano lo están matando a fulano. Es una cuestión de idea futbolística, no es una cuestión de un jugador. Hizo incongruencia su segundo fatal. Su primer fatal salió en la lista de convocados. Pero sale dice en su conferencia, hablé con él, jugador capitán en Cruz Azul. Corta Escobar y ve la lista de convocados. Iván Ramírez suplente. Y no está. Primer fatal, incongruencia de Carnero. Amigo, hacer sobre lo que están y listo. Titular frente a Argentina, hermano querido, un jugador suplente. No. Volvemos a lo mismo. Él mismo se dispara en su propio pie, Carnero. Sí. Ese amigo de muestra te digo. Si jugaba Robert Rojas ahí, ¿qué iba a pasar, Gustavito Bravo? ¿Qué? Si jugaba Robert Rojas ahí. Tenía que ser Robert Rojas más ordenado, fue. Le iba a dar un poco más de seguridad a esa banda, me parece. Le iba a anular, no sé si anular, pero le iba a competir a Nico. Y después cuando cambió de figura y lo sacó y arriesgó y lo sacó a Junior. Carnero se está disparando en su propio y lo metió a Tito. Vos pensás que eso lo hablamos hoy temprano. Ahora le mandamos un saludo a Tito, a Ramírez, a todos. Ya volvemos. Es Bolivia. Entraste tarde, Gustavito. Entraste tarde. Era hace rato. Ya entraste tarde, Gustavito. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Sabías que tus viajes con Movi Bueno te ayudan a ahorrar? Aprovecha que tenés 50% de reintegro en viajes pagados con tarjeta de crédito Bueno y 30% de reintegro con tarjeta de débito. Descarga la app Move, catastra tu tarjeta Bueno y listo. Nada como viajar con seguridad y al mejor precio con Movi Bueno. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-541-543. Wilmar SRL. Tienen que completar su equipo Pancho y Jorge. Después ya vamos con los oyentes porque están esperando la botinera. Quieren llevarse la botinera de penalti. Fin de semana para el Lexa, para el torneo de barrio. Los muchachos quieren estrenar su botinera. ¿Cómo es tu equipo entonces, Jorge? Sí, yo coincido con Germán de cómo me gustaría, pero no va a ser así. No, pero vamos al equipo. Por eso yo voy al famoso... Sí. Da tu equipo lo que pensás que va a dar. Eso también hay que dejar claro. Un café acá en el parque, entonces coinciden ahí. Tu equipo. Pero vamos al equipo. Te digo el mío. Coronel, Espínola, Gómez, Balbuena y Espinosa. Sí. En el medio, Villalba, Campuzano.
Si está Villasanti, en todo caso Brian Ojeda, y correrle a la izquierda a Almirón. Estamos dependiendo mucho de que llegue Villasanti. Sí. Por lo que veo el equipo es fundamental. Es fundamental. Y bueno, Cacu Romero con Adam Barreiro. Ese es mi equipo. Antes, o sea que 4-4-1-1. Sí. O sea, Cacu... ¿Almirón no está? Almirón a la izquierda. Perdón, está. Sí. Repetime tu medio. Villalba. Campuzano. Villasanti Ojeda. Villasanti o Ojeda. Ojeda, si no. Sí. Y Miguel Almirón. Almirón. De media punta le pongo a Cacu con Adam Barreiro. Correcto. En el minuto el equipo de Pancho. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostá.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Ahora sí el equipo de Pancho y nos vamos al sorteo de penalti. Esa botinera está hermosa, Federico, ¿verdad? Esa botinera... Inclusive es para llevar ropa húmeda, para portar celulares, portar billeteras. Pancho conoce muy bien, porque siempre da la explicación de cómo es la botina. Pancho, la característica de la botina, porque soy especialista. El equipo, además del equipo, está armando. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decí bienestar y certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria. En todas las sucursales, y si no puedes pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre reactiva tu jubilación, más info al 218-4000. Facebook e Instagram, Caja Mutual. Ahora sí ya está, o no, el equipo se va armando el equipo, mientras 021-618-4700. Vamos a hacer el sorteo de penalti, pero va a haber preguntas. Ahí llegó el transfer del jugador de Pancho. Por el tiempo creo que ya vamos con los oyentes. Hasta el domingo 15 de octubre, descuentos increíbles en productos de la marca Jan. Todas las compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta y 100 premios más. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Marqui Acuña te manda saludos. Basta de Balbuena, dice. Saludos a Lepi. Marquito Acuña, saludos. No le gusta Balbuena, en defensa. A ver si Alderete tiene una chance. Alderete hace rato viene esperando también, y algunos otros. ¿Tenés tu equipo, Francisco? Coronel en el arco, sí, señor. Gelbeto Espínola, Gómez Balbuena y Matías Espinosa. Línea de 4. Igual que Jorge armaste ahí. Sí. Por derecha Almirón. Villasanti, Cacu, un solo volante fijo de contención. Cacu suelto. Y Sosa por izquierda. Arriba lo pongo al mejor asistidor del fútbol paraguayo, Tito. Bien volcado por el costado. Por uno de los costados como un segundo punta, como una especie de segundo punta. Con Adam Barreiro. Repetí tu medio, reitera tu el medio. Sí. Almirón. Villasanti. Cacu. Sosa. Arriba Tito con Adam. Me gusta. En defensa hay el zona de laterales, dependiendo de Espinola. Beto y Mati. Que esté Espinola. ¿Y tus centrales? Gómez Balbuena. Balbuena Gómez. Todo, ¿verdad? Balbuena está todo. Sí. Con otro dibujo, pero está. Sí. Vamos más o menos hacia el mismo camino. Creo que la mayoría le ubica a Tito, lo de Cacu también, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ser realista. Lo que pasa es que hay que ser realista. Bolivia otra cosa. No, mucha variante no tenemos. Claro. Sí, también. Mucha variante no tenemos. Tenemos que ir desde el lado hay que ofensivo. Mirar el equipo cuando estén todos al 100. Claro. Ahí Diego Gómez. Antes de las convocatorias sería buenísimo. Falta Diego Gómez. Solo que ya pasan las fechas, falta Cuba. y no estamos logrando y estemos todos. ¿Están los oyentes? Vamos con las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta, Federico Ríos? Oyente antes. Hola. Hola, señor. ¿Tu nombre? Hipólito Osorio. Hipólito, escuché la pregunta de Federico Ríos, a ver si anotas. Hipólito Osorio te anotamos, pero después vas a la lista final los que pasan. ¿Pregunta? Tiro libre directo a favor de la defensa. El defensor patea hacia su arco, tratando de pasar al arquero. El arquero no se percata y entra directo a la portería, entra a gol. ¿Es gol válido o no? A ver. El defensor chuta un tiro libre. Patea su propio arco, pasándole al arquero. El arquero desatento, no se percata e ingresa a su propia portería. ¿Es gol o no? No.
Dice que no. Muchas gracias. Le anotamos. Hasta allí. Anotado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con el sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Vamos a explicar otra vez en minutos la pregunta. Ante el oyente, hola. Hola, señor, ¿tu nombre? Leonardo Saracho. Leonardo Saracho. Últimos tres, Leonardo. 683. 683. Escuchá lo que te dice el profe la pregunta. Tiro libre a favor de la defensa. El defensor patea hacia su propia portería, hacia su propia... Vamos a meterle nombre ficticio, así por ahí le hacemos más fácil al equipo. Nombre para el equipo rojo, vamos a decir. Entonces, porque después que ataque, esto le complica. Entonces, vamos directamente. Tiro libre a favor de Paraguay. Sí. Gómez patea su propio arco directamente a Coronel y Coronel no se percata para atrás y ingresa a su propia portería el balón sin tocar nadie más. ¿Es gol o no? Sí, es gol. Gracias. Anotado. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales, sucursales San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Después vamos a la respuesta. Mientras no decimos ni sí, ni no, ni así no. Mismo, claro. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo Cáceres. ¿Escuchaste la pregunta, Guillermo? Sí, escuché, niño. Bueno, el gol es válido. Antes, últimos tres. 854. 854. ¿Es válido, decís? Sí, señor. Anotado. Gracias, Guillermo. Si sos de lo que tenés calzados deportivos y los cuidas como a nada, te tenemos una buena noticia. Probá École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École Oicoite, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 en su página provence.com.py. Hola, otro oyente. Hola, buenas, niño. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Carlos Vera. Carlos Vera. Carlos Vera. Sí, señor. Carlos Vera. ¿Escuchaste bien la pregunta o crees que te repitamos? No, escuché bien. Escuchaste bien. Antes, el gol es válido. Es válido. Últimos tres. 720. 720. Vamos a darle una pista, no una pista, vamos a repetir la pregunta en realidad. Vamos a repetir la pregunta. Tiro libre a favor de Paraguay. En defensa, Gómez patea el balón hacia su propia portería donde está Coronel. Para atrás. Y Coronel no se percata e ingresa directamente al arco sin que toque nadie. Esa es la pregunta. ¿Es o no gol? ¿Es o no gol válido? Es gol. Sí. Es gol. Gracias, correcto. Carlos. Anotado. Pasate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. El mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Se hace ya viral la imagen, más de 195 publicaciones, la imagen de Tony Sanabria con Messi, fútbol a lo grande, la verdadera imagen del ángulo opuesto de qué pasó con Sanabria y Messi, qué tan cerca estaba. Pueden ingresar al Twitter de Fútbol a lo Grande. Más oyentes, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Julio Vázquez. Don Julio, últimos tres. 684. 684. ¿Sí o no? ¿Es o no gol? Ante la pregunta. ¿Escuchaste la pregunta antes que nada? Julio? ¿Cómo? ¿Escuchaste la pregunta que hicimos? Y más o menos escuché. Bueno, te voy a repetir. Vos decís sí o no, escucha. Tiro libre a favor de Paraguay. En defensa, Gómez patea a su propia portería, tratándole de pasar a Coronel, el arquero. El arquero no se percata, ingresa directamente el balón a su propia portería sin que toque nadie. ¿Es gol o no gol? Yo digo que es gol. Muchas gracias. Hasta ahora tenemos, ¿cuánto? 4 que sí y 1 que dijo no. Muchas gracias, un saludo especial a la gente de Caguazú que nos están escuchando desde allá, a Jorge específicamente, un abrazo para todos.
Oviedo también, Caguazú, que dentro de poco vamos a estar por ahí. Excelente. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Más oyentes, hola. Hola, ¿qué tal? Alexis Centurión, 224. A ver, repetime, Alexis. Alexis Centurión, 224. 224. ¿Tu respuesta es? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, anotado. Sí. Dos últimos y cerramos y damos la respuesta exacta y la explicación. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Esta vez vía llamada, WhatsApp a full, los mensajes WhatsApp, pero vamos todo con llamada. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. A ver, Pedro Gamarra, repetime. 918. 918. ¿Escuchaste la pregunta del profe Federico Ríos? Sí, niño. Para mí es no gol, niño. No gol, anotado entonces. No gol. Y ahora la última. Gracias. La última, hola. Hola, sí, buenas tardes. Señor, a todos. ¿Su nombre? Daniel. Daniel, te anotamos. Daniel, últimos 3 y apellido. 522 González Villalba. Correcto. Daniel González Villalba, 522. ¿Escuchaste la pregunta o te repetimos? Te escuché, tengo dudas, pero me voy a jugar. Sí, ¿por él? No. Ahí está. Sí. No. Allí, ¿cuántos se anotaron en total? ¿Fueron? 8. 8. De los 8 tenemos 3 no y el resto sí. Y la respuesta correcta es... Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. La respuesta es a continuación. Federico Ríos. No gol, tiro de esquina. Tiro de esquina. Aprendamos, es no gol, tiro de esquina. Así mismo, y son 3 las personas que han acertado. Y esos 3 vamos a sortear. Sí, voy a preparar allí, ya he preparado los nombrecitos de cada uno. Jorge Casal, los finalistas. Vamos a repetir, ¿quiénes son los finalistas, Jorge, que dijeron no? Te digo, Hipólito Osorio, Pedro Gamarra y Daniel González. Ya está. Describamos nuevamente la jugada con la respuesta. Sí, tiro libre para Paraguay. En este caso, Gómez patea el balón, dándole un pase a Coronel, el arquero. El arquero no se percata y el balón entra directamente a portería, o sea, en el arco. Sí. ¿Cómo debe reanudarse? Con un tiro en una jerga entre los muchachos, patea contra su arco. Exactamente, patean sin contra. Querer, claro, sí. En contra, patea en contra. Sí. Entonces, la respuesta, o sea, ¿cómo se reanuda ese juego? Tiro de esquina a favor del equipo atacante en este caso. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esa situación? ¿Y por qué dice eso la regla de juego? Porque no puede beneficiarse un equipo infractor con un tiro libre, con un gol, a través de una desinteligencia en este caso, de que se dio con el defensa, en este caso el defensa y el arquero. Por consiguiente, la reanudación es con un tiro de esquina. Parece que quiere pasar a tu principal en las canchitas de barrio, hacer que pasa otro arquero ahí. Ahora me pregunto qué ocurre a partir de cuando no saben la gente en una canchita, en la regla, y van a querer el gol. Va a ser terrible, Vamos a grabar este video y vamos a pasar. Pero ahora ya saben, todos los oyentes ya saben que es tiro de esquina. Tiro de esquina. Y una cosita para acotar, no importa si es tiro libre directo o indirecto. En aclaración. Todos los casos es tiro de esquina. Buena aclaración. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y TEU tenés 6 cuotas sin intereses.
En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, una oportunidad única para renovar tu celular, con descuentos increíbles hasta agotar stock. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A full los mensajes, Sí, a sí, mí también, sí, a full los están- mensajes, todos quieren participar, pero era vía llamada, Era vía llamada, sí. Ahí prepara Jorge Casal, saca a Pancho, que está cerquita. Sí. Pancho va a dar la Panchito. suerte a uno de No. los tres allí que A ver, dijo ¿a quién? no. Lleva en una botinera excelente. La verdad que nos hubiera gustado que no acierte nadie para poder soltarlo acá a la mesa. Pero no explicaste, explicá bien cómo es la botella de Pancho, vos sos especialista. A ver, ¿cómo es? Impermeable, Ahí está. tiene doble bolsillo, uno para la billetera, otro para el celular, bien espaciosa, adentro, ideal para Alexa, para el torneo, para todo. Y si está húmeda no hay problema tampoco, porque se puede poner ropa húmeda. ¿La botinera? Sí, la botinera. Bueno, eso se puede Brillante, dar. ¿cómo explica Tiene Pancho? para La tiene todo. re clara. ¿Y los $100, profe, que deja también aparte con la botinera o eso va aparte? No, esos $100 me olvidé. Ah, sí, ya, ya. vamos a sacar. Vamos ¿Saqué? con el ganador. El ganador es Hipólito Osorio. Hipólito Osorio, el primer llamado. Nos dejó sus últimos tres. Que nos llame Hipólito en Sí, privado. ahora Hipólito. Últimos tres, Hipólito, o un mensaje al WhatsApp 0971 108010 dejando tus últimos tres. Allí Hipólito Osorio es el ganador, pero tiene que dejar sus últimos tres. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontralos en los salones de venta de la cooperativa Chortichero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador de aire Tokio pasás al aire fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Aquí preguntó un oyente, recién aclaramos, pero es bueno, si es indirecto o directo a tiro libre, igual corner, Federico. así mismo. En los dos casos, de la misma forma se debe reanudar. Siempre y cuando no toque nadie en ese trayecto. Excelente. Fabián Balbuena, Daniel Garnero y Gabriel Ábalos en el después del partido de Paraguay ante Argentina. A continuación, Fabián Balbuena. Perder siempre es difícil. La verdad que pensamos que va a ser un partido diferente. Al recibir el gol muy temprano cambia todo. Pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Tratamos de encajar esa marcación que no pudimos hacer en el primer tiempo. Y nada, triste por el resultado, pero ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en el partido que tenemos de local. En la jugada del gol, ¿qué pasó, Fabián, en ese momento? ¿Fue una desconcentración? ¿No entraron a pleno en el partido? ¿Qué crees que sucedió? No, lo que pasa es que cuando se marca en zona, una pelota, una jugada preparada de ellos que cayó bien en el segundo palo, lastimosamente fue muy temprano y recibimos el gol. No creo que sea desconcentración, pero hay que darle mérito también a ellos, que fue una pelota muy buena ahí en el segundo palo. Y bueno, como decía, son detalles que hay que mejorar. Cuando te hacen un gol muy temprano así cambia todo, pero bueno, hay que descansar ahora y pensar en el partido local que tenemos que sumar. ¿Cómo se hace para revertir esto? No se están dando los resultados, ya es el momento de ganar ahora de local. Y ganar. Obviamente nos urge porque para clasificar al Mundial hay que sumar puntos. Y bueno, ahora tenemos una oportunidad de local y hay que prepararse bien para ese partido. ¿Cómo tomaron la llegada de Daniel Garnero al frente del seleccionado, Fabián? ¿Qué le dijo? No, la verdad que bastante bien. Muchos de los jugadores que están acá ya trabajaron con él. Es un jugador, un entrenador, digo bien, que conoce el fútbol paraguayo, conoce al futbolista paraguayo y bueno, con mucha esperanza de que con él podamos conseguir los puntos necesarios para poder cumplir con el objetivo. Sobre el esquema táctico, Fabián, principalmente los centrales, ¿se sintieron cómodos con esa idea inicial? Y si miras el primer tiempo te vamos a decir que no, porque jugamos ante una selección que son jugadores que juegan bien, rotan bien ahí en el medio, siempre tienen opciones. Por eso te decía que nos costó el primer tiempo ajustar esas marcaciones principalmente ahí en el medio. Pero bueno, ya hemos jugado línea 3, línea 4, no sé si jugamos línea 4 iba a ser diferente, es muy difícil saber eso. Pero bueno, como te decía, ahora lo único que nos queda es descansar y pensar en el partido del martes, que obviamente nos urge ganar. Fútbol a lo grande. Para Fútbol a lo grande, Radio Monumental, Víctor Villalba.
Daniel, le quiero preguntar, ¿cuál es la explicación de que usted no lo utilizaba de titular a Iván Ramírez, lo convocó hoy incluso titular aquí en el Monumental, y si pudo haber influido eso de que él no tiene el mismo rodaje porque no juega habitualmente 90 minutos de seguido, como para que se vea la diferencia de nivel con los jugadores argentinos? De las características que teníamos era Iván. La lesión de Beto limitó en ese lugar, creíamos que podíamos tener más salida, más claridad en la salida por ese lado, por eso la inclusión de Iván. Para Gabriel, la consulta. Gabriel, ¿cuál es la sensación con la que se va después de este resultado y por sobre todo el rendimiento? En varios tramos fuimos superados ampliamente por Argentina. Sí, realmente nos vamos dolidos porque veníamos a buscar el partido como lo habíamos preparado en la semana. Sabemos que Argentina tiene grandes jugadores, jugando local ha demostrado una vez más las capacidades que tienen y bueno, pero por momentos también Paraguay creo que aguantó bien el partido y si bien no pudimos sumar, nos vamos a preparar para lo que viene. Profe, tengo dos consultas. La primera, ¿qué balance hace del partido de esta noche? Y segundo, ¿cómo está Junior Alonso? Y si es una preocupación de cara al partido del martes. Y la verdad que pensábamos otro juego, pensábamos que íbamos a tener dificultades, no pensamos que no iba a hacer un gol tan rápido y de la manera que lo hicieron es quizá la manera que menos chance tenía el rival. Nosotros somos fuertes en el juego aéreo y a los 3 minutos nos pasaron a ganar con una pelota parada y jugamos con un equipo muy aceitado. No voy a hablar de Argentina, un equipo que es muy difícil quitarle la pelota y eso sufrimos mucho en el primer tiempo por querer salir en forma descoordinada. Nos ganaban con mucha facilidad a las espaldas y eso hizo que el trámite del juego sea muy favorable para el rival. En el segundo tiempo corregimos un poco más, salimos menos y eso hizo que el partido no tenga los sobresaltos que tuvo en el primer tiempo para nosotros. Sabíamos que no íbamos a tener muchas situaciones, tuvimos una clara que lamentablemente no la pudimos concretar. Gabriel, ¿cómo te sentiste en el campo de juego? Porque sin lugar a dudas fue un partido muy difícil para ustedes, con un nuevo cuerpo técnico, una nueva metodología, un nuevo sistema de trabajo. Sí, realmente uno siempre está para aportar. Como dije recién, Argentina tiene un gran equipo. Sabíamos que nos iba a costar un poquito más tener posibilidades o muchas posibilidades. Como dijo recién el profe, ellos encontraron el gol de una pelota parada muy tempranera. Si bien nosotros tuvimos una clara chance de gol también, no pudimos concretar, pero bueno, esto hay que dar vuelta a la página y ya concentrarnos en lo que va a ser el partido de local. Me imagino la bronca, porque uno prepara un partido, una formación y que en la primera pelota te hagan gol y por sobre todo de pelota parada, que uno trabaja, que uno espera la concentración al máximo y le tocó hoy a Paraguay. Y te hago la siguiente consulta, de las dos formaciones, José, del inicial al que terminó, ¿cuál más o menos te agradó más hoy en día por lo que demostró la selección? Te digo en la segunda etapa porque cambiaste prácticamente tu sistema de juego, profe. No, lo que pasa es que el gol tempranero cambió mucho, le dio mucha tranquilidad al rival, un rival que juega muy bien y no se intranquiliza. Quizá con el correr del tiempo podíamos encontrarlo con alguna falla y bueno, lamentablemente no sucedió así. Al abrir el partido rápidamente nos costó recuperar el balón, nos descoordinamos en esas presiones y bueno, tuvieron muchas facilidades para controlar el juego. En el segundo tiempo tuvo el equipo mucho más ordenado, sufrimos menos situaciones en contra y tuvimos una a favor. No es un balance positivo, obviamente que no es mi objetivo, pero sabíamos que quitarle la pelota a Argentina ganando no iba a ser sencillo. Gabriel, ¿cómo está el grupo? ¿No se ha sumado nuevamente? Tal vez la ansiedad ya empieza a jugar una mala pasada, te diría, de cara a lo que se viene al encuentro frente a Bolivia. Sí, buenas noches. Realmente el grupo hoy se va muy dolido por estos puntos que realmente veníamos con mucha ilusión de poder sumar. Pero bueno, el grupo también
que se ha formado está bastante fuerte, con la mentalidad de llegar al objetivo que nosotros queremos. Queda muchísimo todavía de camino, así que nada, hay que pensar para adelante y dejar esto que ya quedó atrás. Tengo dos consultas también. ¿Cómo notó el semblante de los jugadores tras el pitazo final? Porque pareciera ser que Paraguay quedó con la actitud del segundo tiempo, quizás conforme también de cara a lo que viene, más todavía ante un gran rival y por el poco tiempo de trabajo que tiene. Y por el otro lado le quiero consultar, son tres futbolistas jóvenes con pocos partidos con la selección. Hablo del puesto de arquero. Hoy, ¿qué tal te pareció el rendimiento de Carlos Coronel, que tuvo varias tapadas? No, muy bien. No me gusta hablar individualmente. Creo que el equipo nos costó el primer tiempo. Como dije ya varias veces, y en el segundo estuvimos más ordenado. La idea obviamente que quiero es tener mucha más tenencia de balón. Jugamos contra un equipo que lo hace muy bien, que no le pudimos quitar la pelota ni sorprenderlos, y eso es un tema que tenemos que mejorarlo, pero sabíamos que jugábamos con un equipo que viene haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo. Todo lo que compite últimamente lo ganó. Ahí tiene una dinámica de juego muy alta y la padecimos en algún momento. Pero nosotros estamos en búsqueda de encontrar un funcionamiento, de poder adueñarnos de los partidos, y ojalá que en este poco tiempo que tenemos hasta el próximo nos pongamos más de acuerdo y obviamente vamos a jugar con otro rival totalmente distinto a este. Gabriel, ustedes como grupo, más allá de las indicaciones técnicas, tácticas que les pueda dar el entrenador, también pareciera ser que si Paraguay se anima, es un poco más agresivo. Muchas veces también se necesita de impronta y de la actitud y la voluntad misma del equipo. ¿Crees que puede ser así también de cara a lo que viene principalmente? Sí, totalmente. El grupo, como dije recién a un compañero tuyo, está bastante bien. Nos vamos muy dolidos, pero tenemos esa mentalidad también que queremos llegar al objetivo con nuestras armas, ahora con lo que el profe también quiere proponer, tratar de adaptarnos lo más rápido posible y ya salir de esto, ¿verdad? Que tenemos muchísimas ganas, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder llegar a eso que todos deseamos. Terminamos jugando, o la selección terminó jugando con 4 delanteros, con 2 extremos, el caso de Sosa, de Tito y de los 2 centrodelanteros, profesor. ¿Podríamos ver el partido contra Bolivia de esa forma por la necesidad que tiene la selección de sumar de a 3, Daniel? Y lo que pasa es que poner 4 delanteros y no tener la pelota es una complicación. Hoy el hecho de tener gente en ofensiva sin el balón es complicado. Vamos a buscar tener un funcionamiento distinto, donde podamos controlar el juego y poner los delanteros que se necesiten. No hace falta poner 4 delanteros para atacar. Hoy por momentos tuvimos mucha gente en ofensiva, pero sin la pelota es más complicado. Gabriel, ¿qué sintió el grupo? ¿Qué sintió el equipo allí en el campo de juego al escuchar ese gol permanente de los argentinos? A mí personalmente me incomodó, y al futbolista, ¿qué sintió? No, nada, realmente jugar de local obvio tiene una fluye otro funcionamiento. La gente también no juega a favor del equipo local. Nosotros los profesionales creo que no nos molesta eso. Obviamente estamos concentrados en lo que es el partido. Es más, jugando un partido como estos, creo que es difícil de darse cuenta muchas veces de eso, así que nada, creo que no influyó mucho esas cosas para los futbolistas. ¿Cómo se hace para frenar un equipo como Argentina cuando juega en un nivel como el que tuvo en el primer tiempo? Es muy difícil. Tener futbolistas, tener un funcionamiento, una idea muy clara, aceitada, tener distintas variantes y que los ejecutores sean de altísimo nivel, es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Comenzaste con 3 centrales, después con la salida de Junior Alonso pusiste a Tito Villalba. ¿Qué busca un entrenador cuando juega con 3 centrales o con 2 centrales? ¿Cuáles son las diferencias que puedes encontrar en el sistema? Y a Gabriel, ¿cómo está físicamente? Porque bueno, había faltado en el partido de Argentinos, nos había llegado el informe médico que estaba en un proceso evolutivo y quería saber cómo estabas en lo físico. Nosotros buscamos, cuando no teníamos la pelota, cubrir un poco más el ancho. Sabíamos que por distintos movimientos que tiene el rival, se ocupa ese lugar. Y sorprender
si cuando teníamos la pelota, buscar el lado opuesto. El rival reduce mucho los espacios cuando pierde el balón y libera el lado opuesto. Quisimos buscar eso, pero en ningún momento lo pudimos lograr. Por eso la idea de jugar con 3 centrales y con 2 laterales que ayuden más en ofensiva. Tener la alternativa de jugar por fuera, teniendo jugadores por dentro también. Pero buscamos eso, pero nos costó mucho poder hilvanar alguna jugada peligrosa. Argentina arrancó con 2 delanteros, fue un primer tiempo distinto, como usted lo dijo, al segundo. El segundo tiempo no lo subieron tanto. No esperaba tanta agresividad como cuando tuvo los 2 9s, que como cuando entró Lionel Messi. No, porque para mí la cantidad de jugadores que pongan en ofensiva no modifica mucho, porque realmente todo el que se mete a jugar ahí circulan mucho. El delantero no es centro delantero, sale a jugar mucho, sea Lautaro, sea Julián. En ese sentido Argentina tiene un funcionamiento muy bueno y tiene grandes ejecutores, entonces están en un gran momento y es muy difícil contrarrestar el buen estado de ánimo, el ambiente que se vive en la cancha, no es sencillo. Sí, físicamente por suerte ya me siento bien, si bien tuve un pequeño problema de piel, digamos, una infección, me hizo perder algunos días de trabajo con mi equipo, que por eso también no llegué, pero bueno, ya me siento al 100% y ojalá pueda seguir sumando. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 23 grados. 2 días después de desactivarse un conflicto con los internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú al mediodía de este viernes, se reportó que habría reclusos en el techo de la cárcel, indicando que el clan Rotela supuestamente tomó el control del lugar, lo que fue desmentido por el director del penal, Luis Esquivel, al ingresar en el edificio. El penal está tranquilo, está bajo nuestro control y está funcionando normalmente con el personal mínimo, pero operando, insistió